la manga. Lo primero es, ¿prefieres que te llame Juan Ignacio? No, yo me llamo Juan Ignacio. Juan Ignacio. Me llamas como quieras. Pero... Genial. Vale, pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, la primera pregunta simplemente para entender un poco todo es ¿qué significa la psicología ambiental y social para ti? Bueno, para mí es mi vida. O gran parte de mi vida. Si has entrado en mi despacho, cuando has visto ahí en la puerta, has visto yo soy profesor emérito honorífico. Quiere decirse que podría estar en mi casa ahora prácticamente pensando, pero yo, a pesar de estar ya jubilado realmente, pues yo vengo prácticamente todos los días a la facultad. Y yo trabajo todos los días, te diría que el 80% de los días vengo a la facultad, trabajo en proyectos de investigación que aún tengo, trabajos que dirijo, etcétera, y por lo tanto tengo una vida activa. En ese sentido puedo decirte que profesionalmente para mí es pues mi vida. Tal es así que cuando yo cuento mi situación personal y la gente me dice, no, si en el mundo hay muchas cosas que hacer, ¿por qué tienes que ir a la facultad? Y yo digo, bueno, claro, pero yo hago estas cosas, que es la que más me gusta. Entonces no tengo por qué buscar otras cosas. De la misma manera que los jubilados que hacen otras cosas es porque se supone que es lo que más le gusta dentro de su oferta de posibilidades, ¿no? Pues yo es que a mí esta es la que más me gusta y he tenido la fortuna de dedicarme toda mi vida o durante muchísimos años a esto, ¿no? Desde hace más de 40 y tantos años. Jope. Por tanto, bueno, esto es mi situación personal con respecto a la psicología social y a la psicología ambiental. Y entiendo que piensas quedarte aquí ya para largo, o sea... Bueno, si me echarán, no me van a echar, tardarán un poco, yo me resistiré, pero evidentemente habrá un momento en que la vida es así y te echan. Te echan dulcemente, no es que te echen, pero dulcemente te echan, claro. ¿Pero profesor sigues siendo o solo te dedicas a hacer tus propios estudios, etcétera? No, yo ahora mismo, profesor en el sentido de dar clase, sí. Yo no doy clase. Ahora mismo voy a empezar a dar unas clases, porque un profesor emérito honorífico como yo puede dar hasta 20 horas al año. Entonces yo voy a dar sin cobrar, y yo voy a dar estas, ahora precisamente el jueves empiezo a dar estas clases. Pero mi tarea cotidiana, cuando yo vengo aquí a la facultad, y ya te digo que vengo todos los días, yo prácticamente pues dirijo un proyecto de investigación, que ahora ya oficialmente no lo dirijo, lo dirigí hasta el mes de agosto, pero el proyecto continúa, pero yo ya no puedo firmar, porque he perdido la firma dentro de la universidad. Entonces yo, en el sentido de gestión, pero yo sigo trabajando en el proyecto sobre percepción del riesgo del cambio climático, y en estos momentos estoy en otro proyecto que dirijo, que es sobre la redacción de la publicación de un texto sobre psicología ambiental, donde van a participar muchísimos investigadores españoles sobre este tema, y entonces, bueno, pues estoy en esta otra empresa. Esas dos empresas o esos dos temas terminarán en diciembre del año 24, y a partir de ahí pues me tendré que volver a inventar otro proyecto, ¿no? Que eso no dudo que lo conseguirás. Sí, porque sospecho. Siempre hay cosas, Espero. ¿Y siempre has tenido interés por este sector y tal? ¿O vienes de otra rama? No, vamos a ver, es un poquito complicado, tal como mi vida, ¿no? Verás, yo soy ingeniero técnico industrial y hice especialidad en construcción de maquinaria, trabajé de ingeniero hasta los 20 y tantos años. Simultáneamente a esto me gustó la psicología, empecé a estudiar psicología y simultaneaba con la ingeniería, trabajaba en una fábrica y dejé de diseñador, dejé de trabajar en la fábrica y me vine a la universidad. Aquí empecé a trabajar en la universidad, primero como un profesor ayudante y luego ya pues fui avanzando en la universidad en los distintos niveles hasta este momento. Cuando yo entré en la universidad, yo venía orientado hacia otro tema muy diferente. Esto no interesa mucho probablemente en el podcast de psicología ambiental. Bueno, no pasa nada. Pero, no, quiero decir, pues probablemente como testimonio únicamente de vida. Yo empecé a trabajar sobre comportamiento sexual
Hice la memoria de licenciatura sobre este tema y empecé a trabajar en mi tesis doctoral sobre señales desencadenantes y pautas de acción fija en el comportamiento sexual, que es un estudio etológico, antropológico, social. ¿Y entonces ese estudio de qué iba exactamente? Pues el estudio en 2 palabras sería las relaciones de atracción interpersonal de carácter sexual entre los seres humanos se deben fundamentalmente a múltiples situaciones diferentes de carácter social, biológico, etcétera, y antropológico. Pero hay alguna señal desencadenante en el ser humano que hace que la mujer sea atractiva para el varón y el varón sea atractivo para la mujer desde el punto de vista sexual o no. Voy a poner un ejemplo. El pitirrojo se dice que se pone el pecho rojo, el pajarito, y entonces la hembra sabe que no sé qué, el trino, ¿sabe? ¿De acuerdo? Todas esas señales desencadenantes que aparecen, son señales desencadenantes que producen las hembras, normalmente, pero pueden ser en algunas especies los machos, que aparecen, muestran al otro género que están en celo. Sí. ¿De acuerdo? Eso también puede suceder en los animales, eso también sucede en los hombres, me refiero a los seres humanos. Pero claro está, la cultura lo mediatiza y entonces eso ya no existe, o aparentemente no sabemos. Es decir, aquí todo el mundo cree que este no es el tema que me estás preguntando, pero te voy a poner un ejemplo. Si tú sales a la calle, la gente en general piensa que se casa por amor. ¿No? Y eso es una cosa de hace 2 días. Nunca se ha casado la gente por amor, eso es otra cosa distinta. El amor y el sexo, todo esto son cosas distintas. Pero ahora se cree esto, que se cree que es un universal. En psicología ambiental te diría la vivienda, etcétera, que podríamos hablar en el caso de la psicología ambiental. Pero los psicólogos también se preocupan, los psicólogos evolucionistas y de carácter social, pues, ¿cuáles son esas señales desencadenantes? ¿Y cuáles son las pautas de acción fija? Porque los animales también tienen pautas de acción fija. Es decir, cuando la hembra está en celo, por ejemplo, el macho se acerca a la hembra de una determinada manera. No como se le ocurre al macho, sino con una pauta, ¿de acuerdo? Que está inscrita en los genes de ese animal, de esa especie. De alguna manera en los seres humanos también puede suceder algo parecido, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo investigaba. ¿Y entonces qué cosas hacen los seres humanos que no nos damos cuenta? Te voy a poner un ejemplo para que veas. Vamos a poner un hombre desnudo y una mujer desnuda. Está desnudo ahí. ¿Dónde miro? Pues a sus pechos o no, abajo. Yo te voy a decir dónde. Nosotros ahora tenemos máquinas que nos dicen dónde miras. Porque probablemente tú dirías a sus pechos o a los genitales, porque empiezas a mirar a los pechos. ¿Estás viendo? Sí. Pero a lo mejor tú decir mirar a los genitales en una conversación, en una entrevista, es muy duro. Porque no te atreves, porque moralmente no está permitido. Pongamos, por ejemplo, si yo tengo un eye tracking y te pongo un aparato y te pongo una fotografía de un varón, ya me da igual lo que tú me digas, yo sé dónde has mirado tú. Vale. Si yo eso es de una forma sistemática, estadísticamente veo que de 1000 mujeres 980 miran al mismo sitio, estaríamos diciendo que hay una ley estadística, que lo más probable que una mujer haga cuando mira a un varón desnudo es que mira a tal sitio, a los genitales. ¿Entendido? Sí. Pues eso sería un elemento a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Pero luego además de esto, claro, los hombres van vestidos. Luego, y las mujeres, por tanto, si van vestidos no pueden mirar. Entonces, ¿cómo miran? Entonces, ¿cómo la sociedad funciona? ¿De acuerdo? Entonces te das cuenta que lo social tapa a lo biológico. Entonces, bueno, pues esto es un tema. Y luego podríamos decir, ¿en todas las culturas pasa lo mismo? ¿Hay un patrón en todas las culturas o no? Bueno, esta sería la historia, no viene a cuento. Yo trabajaba en ese tema, ¿de acuerdo? Y es un tema, como ya veo que te está gustando, apasionante. O sea, que es un tema intrigante. No, mucho. Y solo para aclarar las cosas, esta entrevista no tiene por qué ser solo de psicología ambiental. No, bueno, bien, pero qué decir, lo que quiero mostrarte es, yo trabajaba en ese tema, ¿de acuerdo? Ese tema yo trabajaba en el año 1980, 81, el eye tracking no existía, aunque había algunas cosas ya de Bandura, que había hecho algunas investigaciones, un psicólogo norteamericano que había hecho investigaciones sobre este tema, sobre dónde mira la gente, etcétera. Pero bueno, este modelo, para que te hagas una idea, se movía entre, este tipo de estudio se movía en 3 niveles. En un nivel fisiológico,
fisiológico, es decir, hay cuestiones fisiológicas que hacen que los seres humanos se comporten de una determinada manera. Segundo, en un nivel antropológico, podemos ver que hay patrones repetitivos en todas las culturas, y entonces observar, y luego ver en nuestra cultura cómo eso se me queda simbolizado o mediatizado. Voy a ponerte un ejemplo más fácil. Ahora actualmente, en psicología social, ¿la belleza, existe un patrón de belleza en los seres humanos? Claro, esa sería la pregunta. Y sabemos que hay patrones de belleza. Sí. Es decir, que nos da lo mismo que sea chino, blanco, negro o amarillo. Hay caras que son más guapas que otras, y las decimos los blancos de los negros de los blancos y todos de todos. Es decir, que hay una serie de elementos anatómicos que permiten al ser humano hablar de la belleza, por ejemplo. Entonces, eso, sin embargo, luego está mediatizado por la cultura, porque esta mujer o este varón es muy bello, pero resulta que es tonto, que no sé qué, que es inteligente, que tiene dinero, que no sé cuánto, que no sé qué. Y entonces, ¿cuál es el atractivo para ti? Se personaliza, se particulariza. Pero yo, como psicólogo evolucionista, puedo ver si hay patrones esenciales de la belleza, ¿de acuerdo? O, vamos, que esenciales más bien, básicos de la belleza, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poco parecido. Y ver cómo se sesga en la cultura, etcétera. Pero ese tema, en ese momento yo no estaba preparado, el equipo en el que yo trabajaba no estaba preparado para abordar ese proyecto, en el sentido de que no teníamos conocimiento suficiente como para abordar ese proyecto, y yo, al poco tiempo de comenzar mi tesis doctoral sobre ese tema, a pesar de que había hecho mi memoria de licenciatura sobre comportamiento sexual, pues abandoné el tema. Dejé de trabajar en ese tema porque me encontraba que pasaba el tiempo y no avanzaba, a pesar de que leía y me leía a los antropólogos y me leía a los que trabajan, a los etólogos y tal, y no era capaz de avanzar, ¿no? Entonces, ¿y eso era por alguna razón o era simplemente porque no sabías por dónde ir? No, porque mi equipo no sabía dónde ir y yo no sabía ir, claro. Es decir, que yo era un estudiante en ese momento de doctorado, que parecía que la idea podría ser brillante o interesante. A mí, evidentemente, me gustó, pero luego, pues, la vida cotidiana me dijo que no, que estaba un dato de realidad, ¿no? Entonces abandoné. Cuando abandono esa historia, casualmente, bueno, no casualmente, sino que mi propio director de tesis doctoral se acababa de leer, era un psicólogo social, se ha muerto, acababa de leer un libro que se había publicado en los años 1960 sobre la imagen de la ciudad, se titula el texto, de Kevin Lynch, era un investigador del MIT, y un libro maravilloso, las 20 primeras páginas, luego el resto sobra, pero las 20 primeras páginas son preciosas, suele pasar, maravillosas, y era sobre cómo nos imaginamos las ciudades. Cuando digo, no en la imaginación, cómo es, sino cómo es Madrid, cómo es Nueva York para un neoyorquino o Madrid para un madrileño. ¿Cuáles son los elementos que uno procesa para configurar la imagen que tenemos de una ciudad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Kevin Lynch en el año 80 hizo un trabajo excepcional. Yo estaba haciendo la tesis doctoral, empecé, ya te he dicho, en el año 80, en el 79 cuando empecé, y en el año 80, cuando yo leí ese libro, vi que era un camino para tirar por él, por esta vía, y de hecho hice la tesis doctoral sobre mapas cognitivos. Y en ese momento, también históricamente, porque todos somos producto de nuestro tiempo, pues la psicología cognitiva estaba, si no eras cognitivo no eras nada en psicología, como si no eras psicoanalista anteriormente o si no eras conductista, lo que fuera. Entonces, bueno, pues era el mainstream en ese momento de la psicología, y yo me enganché ahí. Y entonces, claro, evidentemente los mapas cognitivos es la psicología ambiental, es cómo se percibe la ciudad, cómo uno entiende la ciudad, ¿no? Sí. Y ahí empecé a trabajar en psicología ambiental. Y a partir de ahí, bueno, pues ya vinieron la vida posterior. Y cuando te refieres a cómo percibimos una ciudad, ¿solo os fijabais en la gente que ya vive en esa misma ciudad o también en cómo cambia la percepción? No cambia la percepción, claro. No, con todo, gente de todo, fuera. Todo. La ciudad es un hecho objetivo, aparentemente, aunque es subjetivo. Piensa esto, desde mi despacho se ve Madrid. No hay un artefacto mejor, decía yo lo decía, que yo lo digo también, claro, Park, que era un
periodista que se hizo sociólogo, bueno, un personaje importantísimo en Estados Unidos, en la generador de la escuela de Chicago, en los años 1900 y pico, digo 10, 15, 20, estamos en ese momento. El artefacto más maravilloso que ha creado el ser humano hasta este momento es aquello. Es un artefacto, es como una máquina aquello. Madrid es una máquina. La separáramos 10 kilómetros, digo, 1 kilómetro del suelo, la subimos y es un platillo volante que está funcionando. Lo único que necesita son unas energías y agua que entre, ¿verdad? Y que salga. Sí. El resto, hay semáforos, la gente va, la gente viene, no se confunde, compramos tarjetas de crédito, vamos al banco, vivimos en habitaciones, dormimos, nos levantamos, trabajamos, producimos. ¿Estás viendo? Es un artefacto. Y ese artefacto lo ha construido el hombre. Sí. ¿No? Bueno, el ser humano, ahora hay que decir el ser humano. Entonces, ese artefacto es objeto de estudio de la sociología, de la psicología, etcétera, entre otras cosas, de la psicología ambiental. Entonces, claro, imagínate ahora mismo cuando tú fuiste a Bath la primera vez. Cuando tú fuiste a Bath la primera vez, ahora no recuerdo bien, pero bueno, en la avenida esta principal que hay en Bath, no sería una High Street, que no me acuerdo, que está cerca, pues los baños. Es un elemento referencial, ¿te has dado cuenta? Sí, y entonces tú ya piensas en los baños. Y entonces tú cuando llegaste a Bath la primera vez, pues si fuiste ahí, fuiste a dormir a una casa donde fueras, fuiste a lo mejor a la universidad, los baños y un pub. Eso era para ti Bath. Y fuiste construyendo la ciudad poco a poco, hasta que hoy día la tienes en tu cabeza. La que tienes. Pero además esa que tienes, mañana cuando te vuelvas a Bath, vas a ir a un sitio, anda, no conocía este sitio, y lo vas a reincorporar a tu mapa, a tu percepción, ¿de acuerdo? Por tanto, el mapa en este caso el mapa cognitivo de las ciudades, no solamente se forma, además de que se forma, va añadiéndose, va creciéndose, es resistente al olvido. Tú ahora mismo no te olvidas de Bath, sino que te acuerdas, pero cuando llegues a Bath dentro de 20 años y llegues a Bath, que ya Bath habrá cambiado, probablemente un poco, y tú ya no has vuelto a Bath, volverás allí y dirás, es verdad, y aparecerá, ¿de acuerdo? Porque es resistente al olvido, no se olvida los espacios fácilmente, ¿de acuerdo? Y luego tiene otro componente esencial. Si no tienes mapa cognitivo, estás perdido. Y si estás perdido, la ansiedad sube a unos niveles tremendos, que te podría llevar, no sé si al suicidio, pero poco más o menos. Es decir, si tú llegaras a un sitio donde no pudieras preguntar, no tuvieras ningún recurso y tuvieras que moverte, ¿qué haces? ¿Entendido? ¿Qué haces? La angustia que te produciría el no poder tomar decisiones, porque las decisiones son erráticas, porque no aunque tengas una intención, no sabes dónde está la meta, pues sería tremendo, ¿no? Pero bueno, este tipo de estudios es lo que se hacía entonces y se trabaja todavía un poco sobre ello. Muy interesante. Y entonces, vale, has dicho que si no sabes nada sobre esa ciudad o te sientes perdido, incrementa la ansiedad. Pero en el contrario, o sea, si conoces muy bien todo y no hay nada por descubrir. No, siempre hay algo por descubrir. No, es un estímulo tan complejo que siempre hay algo por descubrir. Te voy a poner un ejemplo que podemos tener todos. Tú cuando sales de tu casa todos los días, tú sales con una estatura, imaginémonos, a 1,60 de tus ojos al suelo, ¿vale? Luego tú miras de frente porque tú tienes un objetivo y miras de frente y abres y tus ojos ven, imaginémonos 50 grados, 60 grados, da lo mismo, 80, da lo mismo. Sí. Entonces tú tienes un panorama sonoro de 80 grados y vas viendo, ¿de acuerdo? Pero de repente un día miras para arriba y ¡anda! Y te sorprendes. Sí. ¿Entiendes? Estás aprendiendo nuevas cosas, nuevos estímulos dentro del mundo urbano. O sea, el mundo urbano podríamos decir que es infinito. No, esto no. La única ventaja que tiene, pues es que tienes seguridad cuando andas, etcétera, etcétera. Pero nunca se conoce todo un espacio, nunca se conoce todo. O sea que... No, eso es muy cierto, la verdad. Y cuando hablas entonces del ambiente, en psicología ambiental, ¿nos referimos solo a el exterior en términos de naturaleza, lo que nos rodea, etcétera, o también nuestras relaciones sociales y otras cosas que nos suceden a nuestro alrededor? Bueno, eso son cosas, si es alrededor siempre fuera,
Claro. Vamos a ver, son cosas distintas. O sea, vamos a ver, yo te voy a hacer para que tengas una visión un poquito más. La historia de la psicología ambiental, así contada rápidamente, te puede resultar un poquito de interés. Sí. De interés, quiero decir, para centrar hacia la pregunta. La psicología ambiental nace en los años 70. Bueno, no, nace en los 60, pero realmente podría decir que hay un momento de crisis de la psicología social. La psicología social es una disciplina que en un determinado momento, no voy a dar ahora las razones, se habla de la crisis de relevancia en Estados Unidos de la psicología social. Es decir, se estudia en el laboratorio cómo reaccionan los seres humanos ante la naturaleza, ante el medio social, pero no hacen cosas aplicadas. ¿No? ¿Para qué sirve? Pues no sirve. ¿Sí? Entonces hay una demanda, el pragmatismo y el empirismo necesita de la demanda de la respuesta social, en vez de decir estamos aprendiendo. Pero eso es una demanda social que llega a la universidad en Estados Unidos. Y entonces aparecen diversas disciplinas, que son la psicología social, se divide en muchísimas disciplinas. Voy a ponerte un ejemplo: psicología comunitaria, psicología política, psicología económica, psicología ambiental, para ver aplicaciones. Pero ¿qué sucedía? Que los investigadores eran básicos, porque en sus universidades, esto es la lectura que yo hago, eran básicos, es decir, Prozanski era un básico. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienen dificultades de hacer cosas aplicadas, porque las metodologías y todo lo que saben es del laboratorio de la universidad. No obstante, hacen unos esfuerzos realmente interesantes a considerar, y entonces se trabaja, por ejemplo, en el mundo, entre otros, en el mundo de los hospitalario, y empiezan a trabajar sobre lo que son los mapas de conducta. Es decir, ¿qué hace la gente en los hospitales? ¿Dónde se sientan la gente en los hospitales? Ese es uno de los temas que empieza a nacer, con los que nace la psicología ambiental, ¿no? Entonces hay muchísimo trabajo sobre esos temas en los años 60 y 70, ¿no? Y a través de ese trabajo cambiaron los hospitales. No, los hospitales cambian cuando perdona, la psicología, ten en cuenta que hay un psicólogo muy famoso, Sommer, un norteamericano, que trabajaba sobre cosas parecidas, bueno, trabajaba en hospitales psiquiátricos, y dice, la psicología ambiental en los años 90, creo, algo así, en el journal, dice, la psicología ambiental hubiera tenido implicaciones en la vida cotidiana si algún psicólogo ambiental hubiera sido secretario de Estado. Pero yo desde aquí, ¿qué implicaciones tengo? Es muy difícil, ¿entiendes? Que un minoritario tenga implicaciones. O sea, olvidémonos de esto. ¿Y hoy en día tampoco? Tampoco, a mi juicio, no. Entonces, ¿en qué se aplica hoy en día la psicología ambiental? Nada. O sea, no ha evolucionado desde los 60. Se sabe muchísimo más. No, sí, pero cuando has dicho en los 60 hubo esta crisis de la psicología social. Pero casi todas las disciplinas fracasaron. Alguna aplicación, pero por ejemplo, no existe el rol profesional de psicólogo ambiental. En el momento en que no existe ese rol, comprendes, es difícil que haya una aplicación. Ya. ¿De acuerdo? Esto es una visión bastante endogámica, yo creo, del mundo universitario, que a mí me parece maravilloso, porque el pragmatismo que hay en estos momentos, ¿para qué sirve? Yo le diría, ¿para qué sirve Carlos Marx? ¿Para qué sirve Darwin? Sin Darwin no existiría la ciencia que tenemos ahora, no habría vacunas, ¿entiendes? No habría vacunas. ¿Para qué existía Darwin? ¿Para qué existió Carlos Marx? Sin Carlos Marx el siglo XX no tendría explicación. Fíjate si ha servido. Pero cuando escribió El Capital o cuando escribió La evolución de las especies, ¿para qué servía aquello? ¿Para qué servía? A los curiosos, sí, ya está. No, es que esa es la ciencia. ¿Para qué sirve el imperativo categórico en Kant? ¿Para qué sirve, entiendes? ¿Para qué sirve el silogismo en Santo Tomás de Aquino? Pues sin ellos no habría la matemática, no habría la lógica, no habría tal. Es que, pero la demanda que hay en nuestra sociedad, ¿para qué sirve? Hace que si yo digo psicología ambiental y yo digo no sirve para nada, no puedo... Me interesa. Es decir, el conocimiento en sí mismo no interesa en el vulgo si no tiene su correlato en la aplicación. Sin embargo, no es verdad. Hay enseñanza. O sea, un individuo que aprendiera límites, Leibniz, cuando aprende a hacer límites y establece cómo se establece un límite matemático, la matemática de los límites, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve la derivada? ¿Para qué sirve la integral? ¿Para qué sirve? Para 1000 cosas. Claro, es imprescindible en estos momentos. Cuando la hizo, no sirve para nada. Para nada. Para jugar.
para entender mejor las cosas. ¿Y eso para qué sirve? Pues es que el conocimiento tiene un valor en sí mismo. Pero el pragmatismo actual, ya de hace mucho tiempo, nos demanda esto. Entonces la pregunta tú me das, ¿para qué sirve? Yo digo, ¿para mí qué más me da? ¿Para qué sirve? No me interesa, ¿para qué sirve? ¿Sabes para qué sirve? Para conocer. Pero, por ejemplo, has puesto muchos ejemplos de que en su momento parecía que algo no servía para nada, pero luego sí que ha servido para algo. En este sector, en la psicología ambiental, ¿tú crees que en un futuro llegará un momento en el que otra disciplina lo coja y diga, ¡buah, es que ha servido muchísimo? Probablemente, no lo sé. No puedo jugar a eso, ¿no? No puedo. Es decir, me encantaría, pero... y mucho menos ahora, porque ahora ten en cuenta que eso es otro tema distinto a estos que estamos hablando, pero vamos a ver, en el siglo XIX era muy fácil saber. Había 30 libros y 40 artículos. Era difícil estudiar porque no había luz, pero era muy fácil. Hoy día, solamente de cambio climático, percepción de cambio climático, en el mundo se han escrito 3.000 y pico artículos y no sé cuántas tesis doctorales. Eso no hay ser humano ni grupo que sea capaz de leerlo. Fíjate. Luego, y cuando haya un grupo que se lo lea y haya hecho la síntesis, ¿sabes lo que sucederá? Que tendremos otros 3.000. Luego te has quedado obsoleto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ves esto? Entonces el mundo está cambiando de otra manera, pero ahora entraría en un tema que no viene en la entrevista, que es la inteligencia artificial. A lo mejor la inteligencia artificial se lee los 3.000 artículos en un segundo y me hace una síntesis. Mejor o peor me la va a hacer. Con el tiempo la hará bien. Y entonces estaremos en otra historia, estamos en otra dinámica de la ciencia. La ciencia está produciendo y ese afán productivo, que es el afán de los investigadores, porque con eso adquieren el prestigio y pueden obtenerlo, por eso estamos hablando de otra sociología de la ciencia, ¿no? Entonces con eso estamos haciendo inabarcable el conocimiento, pero eso son otros problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, dirías que debido a esto de que uno no es capaz de leer todo lo que hay, porque es imposible. Imposible. ¿Dirías que se repite mucho todo? En términos de que claro, pues no sabes que se ha escrito ya esto. No, bueno, no, normalmente no. Todo el mundo sabe. Cuando tú estás trabajando en algo, vamos a ver, te digo cambio climático, que es un tema que yo trabajo ahora. Cambio climático. ¿Cuáles son los grupos importantes que hay en el mundo? Si tú trabajas, no si te estás aquí inventando una cosa, si tú trabajas aquí en la Universidad Complutense de Madrid sobre percepción del riesgo del cambio climático, yo sé cuáles son los 5 investigadores más importantes que hay en el mundo, ¿de acuerdo? Y sé en qué trabajan. Y además cuando voy y miro sus artículos, y miro parcialmente, probablemente hay otro en la India que no es tan famoso, que está mirando lo mismo que yo y hace algo parecido a lo que yo estoy haciendo, probablemente, pero hay un discurso homogéneo. ¿De acuerdo? En percepción del riesgo del cambio climático, no en las conductas de mitigación del cambio climático, que probablemente hay otros, aunque yo sepa que eso existe. ¿Entendido? Es decir, que llega un momento que también las lo que pasa es que es imposible saber todo. ¿Ves esto? Y antes se podía saber todo. Vale. Y ahora no se puede. Es decir, cuando llega Freud a escribir la interpretación de los sueños, pues tú te lees la interpretación de los sueños y 3 libros de Freud y sabes todo el psicoanálisis. Eso que no es de las disciplinas pollantes de la psicología en estos momentos, sino más bien lo contrario, pero ya es muy difícil. Porque sí, es como un arbolito que empezó con un tronco, tú sabías el tronco, conocías el tronco bien y luego ya las ramitas... Ahora estamos en otro paradigma distinto de la ciencia, ¿de acuerdo? Sí. Y tenemos una visión un poquito antigua y esto no es posible ahora. Ya. Pero yo no sé. De hecho, si vas a algunos congresos de mi campo, pues hay de todo. Hay ingenieros, hay arquitectos, hay biólogos, hay ecólogos, porque trabajan sobre un aspecto parcial, el paisaje. Y sobre el paisaje, trabajan sobre el paisaje. Y en concreto sobre el paisaje, la estética del paisaje. Entonces, pues van allí y hablan sobre eso. Y en las aplicaciones, porque has dicho arquitectos, y a mí me llama mucho la atención eso de que la psicología ambiental es muy fácil, yo creo, o fácil o obvio para mí, que un arquitecto aprenda de ahí y diga, vale, pues en mis proyectos voy a aplicarlo. No es fácil. Bueno, eso son opiniones, claro, no te voy a decir que es fácil, yo creo, no, es dificilísimo, muy difícil.
un arquitecto, Chara, un arquitecto tiene la arquitectura en su cabeza, tiene el Partenón en su cabeza, la Catedral de Florencia en su cabeza y el Vaticano en su cabeza y el hotel, no sé qué, Ritz en su cabeza, tiene todo. Entonces es muy difícil que tú luches contra un arquitecto. Es muy difícil que luches o que trates de meter ideas sobre un arquitecto. Algún arquitecto lo comprenderá, pero no en la escuela de arquitectura. O sea, no hay profesores en la escuela de arquitectura que hablen de mapas cognitivos. Bueno, aunque a mí, curiosamente, perdona, Kevin Lynch era planificador, ¿de acuerdo? O sea, que viene de ahí. Hay interacción, evidentemente, en el conocimiento, pero no en la práctica. O sea, a mí nunca me escuchará un arquitecto. Bueno, alguna vez me ha escuchado, no. Bueno, yo estuve investigando un poco y, por ejemplo, en el mundo de las cárceles, normalmente siempre suelen ser muy como oscuras, no te dicen nada, son deprimentes, etcétera, pero como que en Dinamarca hicieron una cárcel nueva en la que el arquitecto aplicó cosas como añadir más luz, ángulos, colores, etcétera, para cambiar esa percepción y ayudar mentalmente a la gente que iba a esa cárcel. ¿En qué estudios se apoyaba el arquitecto para hacer eso? En la psicología. ¿Lo ponía en las referencias bibliográficas? Tampoco me fijé tanto, la verdad. ¿Entiendes el problema? A todo el mundo se le ocurren cosas. ¿Entiendes? Si oyes hablar de un arquitecto, habla del poder, habla de la facilidad de la relación, de la no sé qué, de no sé cuánto, ¿de acuerdo? Habla de todo eso. Sí. Pero no se preocupa de ello. Te voy a poner algunos ejemplos. Evidentemente me has hablado de la cárcel, estaba mirando ahí porque iba a buscar el libro de Wagner sobre las prisiones. Nosotros los psicólogos muchas veces podemos hablar de cómo afectan los diseños. Sí. Te voy a poner un ejemplo de las cárceles. Si yo tengo un diseño de lo que se llama una cárcel modelo, estas cárceles en estrella, son nave central y pasillos, sí, recuerdo, ¿vale? Eso está en facilidad, ¿para qué? Para el control. Sí, para poder ver qué está pasando. Para el control. ¿Cuál es el objetivo? ¿El bienestar de los presos o el control de los guardias? El control. Ya está. Y entonces, ¿quién ha decidido eso? ¿Un psicólogo? No. Si hablamos control, es una variable psicológica. No, eso lo ha decidido un arquitecto, que se da cuenta, y yo soy suficientemente listo y tengo suficientemente experiencia para ello. Te voy a poner otro ejemplo de otro tema, que va a ser más evidente. Mira, y no digo que lo hagan mal, no estoy diciendo que lo hagan mal, sino que estoy situándote en el campo, en esta temática, en esta problemática. Mira, los médicos, todos los días, todos los médicos de medicina interna y oncólogos están diciendo, lo siento mucho, su familiar va a morir en breve. Comunicar eso es tremendo. Pero los médicos es como casi genético, no es que sea genético, lo han aprendido. Desde el primer día estaban allí, y aunque les cueste, lo hacen. Probablemente, ¿quiénes son los que mejores lo cuentan? Los médicos. Es una comunicación social. Es una comunicación social tremenda que necesitaría de un psicólogo prácticamente, por la angustia que se va a generar en ese proceso de interacción. ¿Tú te crees que hay una asignatura en medicina que dice cómo se interactúa en las situaciones extremas? ¿Lo hacen mal? No, no lo hacen mal, porque lo podrían hacer mejor, con seguridad que lo podrían hacer mejor, pero es el estándar aceptado socialmente. ¿Estás viendo? Sí. Entonces, oyes a Pedro Sánchez decir, este riesgo es aceptable. Y si es aceptable, pues estamos tranquilos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir aceptable? Lo que él quiera pensar. No, es que aceptable, es que si es aceptable, ya no hace falta luchar contra ese riesgo, porque ya lo hemos aceptado, ¿entiendes? Si yo dijera que es tolerable, a lo mejor lo tendría que solucionar, pero si yo digo que es aceptable, ya está bien. ¿Entendido? Es aceptable que haya 1000 muertos en la carretera al año.
es aceptable, pues ya está. Pues ya sabemos, tenemos que vivir con 100.000 muertos, con 1.000 muertos. Bueno, pero es aceptable porque... No. El lenguaje te ha traicionado. Es tolerable, pero no es aceptable. Lo toleramos, pero no lo deberíamos aceptar. ¿Estás de acuerdo? Sí, exacto. Vale. Eso lo estudian los psicólogos. Riesgo aceptable y riesgo tolerable. ¿Cómo introduces tú en el discurso político ese problema? Es muy difícil. No te va a llamar Pedro Sánchez, ¿verdad?, para decirte, o el ministro o el director general de ¿cómo se llama?, de carreteras, ¿no? Es decir, hay todo el bagaje. Lo que pasa es que evidentemente todo el bagaje que la psicología o las ciencias sociales o las ciencias avanzan, las ponen en el mercado, en el discurso social, y evidentemente algunas calan más, otras calan menos, etcétera. Pero esa relación directa es imposible. Vamos, es muy difícil. Y puede haber algunos aspectos concretos que se introducen. En el caso de la arquitectura es muy difícil. Nosotros los psicólogos lo sabemos muy bien. Hasta que los psicólogos, cuando yo estudiaba en los años 70, hasta que ese PIR que hay ahora, psicólogos en los hospitales, han pasado 45 años. Nosotros decíamos que sí, pero los psiquiatras no lo necesitaban. En todo caso, un psicólogo era para pasar test, no para hacer terapias. Porque evidentemente la salud mental es mía. Yo quiero también que sea mía. No es mía. Entonces ahora cómo te dejo entrar. Es muy difícil entrar. No es fácil. No porque sean malos, no es un problema de malos ni buenos. Es un problema de control del fenómeno, del poder o de fuera. O sea que es muy difícil, muy difícil. Pero, por ejemplo, yo siempre oigo como, no, tal, están añadiendo más verde a la ciudad, a Madrid, claro, en general, porque es mejor para la psicología, para tranquilizar a la gente, reducir la ansiedad. ¿Eso lo hacen gracias a los psicólogos ambientales o no? Yo creo que no. Se hace gracias a un discurso social que existe, evidentemente, y los psicólogos evidentemente estudiamos eso y nos preocupamos de eso, pero Almeida no tiene un asesor de psicólogo ambiental de esto, tendrá un biólogo, a lo mejor, que tiene más pedigrí en estas cosas. ¿Y qué crees entonces que cambiaría si, por ejemplo, pusiesen a un psicólogo ambiental en el gobierno que pudiera tomar decisiones o cambiar un poco cómo están las cosas? O sea, ¿qué ves en una ciudad ahora mismo que dirías, esto seguro que sería lo primero y lo cambiaríamos? Sería que lo primero si tengo... Vamos a ver, yo no lo sé. Tendría que tener presupuesto, lo primero, no es que haya un psicólogo. Es decir, esto es una voluntad política. El cambio social no se debe a una profesión, se debe a la voluntad política. Si yo tengo voluntad política de hacer algo, lo hago. Yo puedo tener 20 psicólogos a mi alrededor asesorándome, pero sí, me acuerdo que Rajoy decía una vez, yo esto de la ley de la memoria histórica he puesto 0 euros. Luego no se descubría ningún muerto. ¿Por qué? Porque evidentemente, aunque la ley existe, si yo no pongo dinero, pues no hay nadie que cava, y si no cava nadie, pues no salen los muertos. Esto no es... Entonces esto es lo mismo, es decir, yo puedo tener 1000 psicólogos. ¿Cuál es mi voluntad política? Mi voluntad política es quitar los coches. Es una decisión política. Ahora yo voy a llamar a los técnicos para que me ayuden a esa decisión política. ¿Estás viendo? No es que el técnico no dirige, el técnico no influye. Influye el político, que es el que dice cuál es la sociedad que quiere. Y yo quiero esta sociedad. Y entonces, ¿qué medios necesito? Los llamo a los técnicos correspondientes y entonces, evidentemente, pues un psicólogo ambiental pues empezaría a estudiar cómo la gente está más conectada con la naturaleza, si se siente mejor, si no se siente mejor, o si, de la misma manera, el otro día me estaba hablando un ingeniero de montes, te voy a poner un ejemplo, donde existe oxígeno troposférico más fuerte en la casa de campo. Y por tanto se afecta mucho cuando hay verano, porque el verde, cuando hace muchísimo calor, produce mucho ozono. Y eso, que parece que es muy sano, el verde, sin embargo, tiene un efecto perverso. Eso lo estudiaría un científico, ¿de acuerdo? Y entonces tú, que eres el político, la política, tú decidirás si dices, bueno, no importa que haya ozono, porque entonces resulta que hay no sé qué, no sé cuántos, y ya. No es un problema técnico. O sea, no se puede reducir las cosas a problemas técnicos. Yo creo que son problemas políticos. Pero si, por ejemplo... Para resolver problemas. Sí, pero en un hipotético mundo en el que dejemos fuera la política... No existe. Sé que no existe. No existe, Sara. Es que eso no existe. En cuanto hay 2 personas, ya hay política.
Es que la gente cree que la política es la norma. Y se sabe, pues en psicología social, imagínate, metemos en una habitación cerrada, totalmente cerrada, oscuras. No hay ningún punto de luz, cero, negro. Metemos a una persona y ponemos un punto de luz. ¿Se mueve el punto de luz? El punto de luz está fijo. ¿Se mueve o no se mueve? El punto de luz se mueve, porque hay un fenómeno cinestésico, que los ojos se están moviendo, vibran. Si yo te lo pongo a una distancia de mucho tiempo, de mucha distancia, tú le ves moverse. Eso, si tú miras una pared blanca y hay un punto y te quedas mirando así, verás que se mueve. ¿Dirías que eso pasa también con las estrellas? No lo sé. Seguro. Es que igual me ha pasado alguna vez. Seguro. Pienso que se mueve, pero... Porque si pierdes la referencia, tienes que perder la referencia. Por eso tiene que estar a oscuras, porque si no se mueve todo, ¿entendido? Entonces no se mueve nada. ¿Has visto vale, esto? Vale. Metemos a otra y dices, ¿cuánto se ha movido? Y dices, 2 centímetros. Imagínate. Metemos a otro y dice, ¿cuánto se ha movido? Y dice, 3 centímetros. Los metemos juntos. ¿Cuánto se ha movido? 2,5. O 2,7. O sea, que convergemos a... Porque tenemos que pactar. Porque a mí se me mueve, a ti se te mueve. ¿Cuánto es a ti? ¿Cuánto es a mí? ¿Vale? Bueno, hay experimentos de esos en punta pala, no te puedes imaginar, por la presión grupal. Entonces, la norma es la regla de convivencia. En el momento en que existen los seres humanos, necesitamos de la norma, es del derecho. Bueno, esto ya está en Hobbes y en los teóricos del contrato social. Es decir, que eso no, es evidente que es necesaria la norma. Por tanto, la política es inherente al ser humano. Ya lo decía Aristóteles, el hombre es un ser político. Es que esto, cuando la política, los políticos son malos. Es que siempre habrá política, da lo mismo la política que haya, siempre habrá política. Esto que llamamos política, es decir, cómo se regulan las relaciones de los seres humanos que conviven en la comunidad, en el mundo, en donde sea. Sí. No podemos abstraernos de eso. Porque no existen estudios o investigaciones sobre cómo sería la ciudad ideal o algo así. Eso no existe. Bueno, metrópoli sería, podríamos estudiar. No conozco ahora mismo cuál es la ciudad ideal, pero ahí, por ejemplo, no sé si recuerdas, hay estudios, hay experiencias, ¿no? Pero que no son psicólogos, es decir, un grupo de arquitectos español hizo la torre biónica, una torre que tenía no sé cuántos, 2.000 metros de altura, 1 kilómetro de altura, una torre, imagínate dónde está la ciudad, entonces tuve que organizar la ciudad y tal, y hicieron alguna experiencia en Estados Unidos, digo, en Japón creo. No existe eso. ¿Y dirías que ahora mismo, un ejemplo, los espacios verdes en ciudades, pongamos Madrid como un ejemplo, hay cosas que están mal hechas en términos de que lo hacen con buena voluntad, más o menos, en plan dicen, joder, hay que añadir verde un poco al centro, pero desde el punto de vista de un psicólogo ambiental dice, ok, pero está mal hecho. O sea, pones parques, pero la disposición no es correcta. No, porque primero tendría que haber estudios y no hay estudios. No. Ya podría decir, vamos a ver, yo tengo 2 cualidades. Una que soy un ciudadano y otra que soy un poco de psicología ambiental. Pero con eso no soy capaz de hacer un juicio científico. Yo tengo opinión, ¿vale? Pero tú también tienes opinión. Y un poquito más. Pero no. O sea, el médico, tengo opinión, esto puede ser esto, pero si tuviera que tomar una decisión el médico diría, no, análisis de sangre, resonancia magnética, no sé qué, parece que es esto. Vale. ¿De acuerdo? No. O sea, esto no es esto es ciencia o es conocimiento, y entonces para tener conocimiento hay que hacer pruebas empíricas, hay que ver, y entonces decimos, pues este parque sí, este parque no, este no sé qué. Y luego está la toma de decisión política y los problemas políticos y los problemas ciudadanos que están ahí, y la gente se puede protestar o no puede protestar o puede hacer lo que sea, pero eso está en otro nivel de la realidad. El científico no está en ese nivel de la realidad, tiene que tomar medidas, tiene que ver y decir lo que pasa, no tomar partido si es bueno o malo. Esto es lo que pasa. Y usted, político, tome la decisión. La gente tiene un nivel de estradiol más alto, 7,2. ¿Usted lo quiere bajar porque se estresa? ¿Usted cree que es suficiente? Pues déjelo. No es mi tema. Ahora, luego yo cuando milite en el partido político,
Yo voy a protestar y voy a decir, no, eso está mal. Esto es un poquito como yo lo veo. Y en estos casos que estás hablando de temas sociales, si no estás hablando casi ni de la toma personal, sino si afecta a la sociedad o si afecta a un grupo comunitario grande, etcétera. Y has dicho que ahora mismo estás estudiando la percepción del riesgo con el cambio climático. O sea, ahora mismo, ¿qué percepción hay o qué exactamente es lo que estás mirando? No, vamos a ver, mira, hay modelos. O sea, la percepción del riesgo del cambio climático se estudia fundamentalmente. Plantéate por qué. ¿Por qué la percepción del riesgo? La percepción del riesgo es un concepto psicológico que está y que podemos llamar de carácter psicosocial o sociológico inclusive. ¿Cómo la sociedad percibe el riesgo del cambio climático? ¿Para qué vale? Para saber eso, ¿de acuerdo? Pero no tiene ningún efecto sobre el cambio climático. Yeah. Ahora, puede tener un efecto sobre el cambio climático porque hoy día sí sabemos, ya en este caso, que hay conductas que son de mitigación del cambio climático y hay conductas de adaptación al cambio climático. Sí. Entonces, si nosotros estudiamos algunas conductas específicas del cambio climático y estudiamos qué relación existe entre la variable percepción del riesgo y esa conducta de cambio climático, podemos valorar en qué medida, si la gente percibe mucho riesgo, va a hacer esa conducta de mitigación o no va a hacer esa conducta de mitigación, ¿de acuerdo? Y luego será, como te digo, el nivel político, los que decidan si realmente actúan o no actúan, si la ponen a disposición o no de la ciudadanía. Bueno, entonces, te cuento brevemente en este tema. El cambio climático es un fenómeno físico, real, pero es un inobservable. Nadie observa el cambio climático, los científicos, pero los demás no. Pero todos sabemos que existe el cambio climático, porque nos lo dicen los medios de comunicación. Y los medios de comunicación traducen lo que quieren traducir de lo que dicen los científicos sobre el cambio climático. Y lo ponen aquí delante. Pero ese concepto no es el concepto de cambio climático, es lo que los medios de comunicación ponen y que las personas cogen del cambio climático. Pero eso no es el cambio climático. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La gente cree que, por ejemplo, que los CFC producen cambio climático y no producen cambio climático. Hay muchas cosas que creen las personas que producen el cambio climático y no lo producen. ¿Puedes dar más ejemplos de eso? Que pensemos que produce, pero en realidad no. Ahora mismo, perdóname, es que no me acuerdo, me has pillado ahora mismo. No, sé de muchos. En la conversación te voy a... Por ejemplo, los aerosoles. Los aerosoles producían pérdida de capa de ozono, no sé si recuerdas, bueno, eso era un problema hace muchos años, en los años 80, 90, y ahora eso está aquí en la cultura y es una falsa creencia. No tienen que ver con el cambio climático. No tiene nada que ver. No tienen que ver. Pero la gente lo cree. Y entonces tiene efecto de verdad sociológicamente, aunque realmente no lo tengan. ¿Y por qué metieron ese miedo antes? En plan de, era por... No, porque antes tenía un problema. Este gas producía efectos sobre la pérdida de la capa de ozono, que es otra cosa distinta al cambio climático. Pero eso no tiene nada que ver. No tiene que ver con el cambio climático. Una cosa es que la capa de ozono, el sol pase más potente y entonces resulta que eso produzca los rayos ultravioletas, cáncer o no sé qué, y otra cosa distinta es el cambio climático. El cambio climático es el aumento de la temperatura por el efecto invernadero que se produce al emitir gases y no dejar que los gases salgan y por tanto aquí se convierte en un horno. Eso es el cambio climático. Ah, o sea que son cosas diferentes el hecho de que entre más calor del sol desde fuera. El calor entra, el que entra. El problema es que no sale, todo esto hay que ventilarlo. Y si yo tengo aquí lo que se llama efecto invernadero, yo tengo aquí una boina, capa, sí. una capa, pues no sale el calor. Y cuando no sale el calor, pues esto es un problema. Y no es un problema, es que el cambio climático, para que te hagas una idea, cuando suba la temperatura no se puede enfriar. Porque si yo sigo teniendo la olla a presión y el sol sigue calentando, es muy difícil enfriar. Puedo no calentar más, pero puedo seguir, es muy difícil enfriar, ¿entendido? Sí. ¿Visto esto? Entonces es muy complicado, pero tenemos falsas creencias, creemos en consecuencias y ahora te comentaré brevemente. Bueno, entonces una cosa es el cambio climático,
yo psicológicamente es un tema muy interesante, porque viene la ola 34 por el cambio climático, lo dicen los medios de comunicación. Este es el daño más caliente que ha habido en la historia. Esto es el cambio climático, ¿entiendes? Pero nosotros, los ciudadanos, legos en el tema, no lo dicen y no lo creemos. Vamos a ver, para que el cambio climático se produzca, quiero recordar, ahora no me acuerdo, pero imagínate que se tiene que subir el nivel del mar 5 centímetros. 5 centímetros que sube el nivel del mar. ¿Tú crees que se percibe que suba medio milímetro este año o 1 centímetro este año? Cuando tú vayas a la playa, no. ¿Se mide o no? No, no se puede percibir. Para eso hay que tener una tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos creemos que sube. Y entonces ya justificado, esto ha subido, pues ha ido por el cambio climático, tal, tal, tal. Eso no es el cambio climático. El cambio climático es una cosa mucho más grave y mucho más seria que la anécdota. De tal manera que lo que nosotros estamos pensando que es el cambio climático es a través de un constructo social que se monta en la sociedad, pero que no tiene que ver con el fenómeno físico, aunque el fenómeno físico exista y produzca graves destrozos. Te voy a poner un ejemplo de las consecuencias del cambio climático. Sube el nivel del mar. ¿Por qué sube el nivel del mar? Porque se va a producir el deshielo de los casquetes polares. No. Pero tú lo creías, ¿verdad? Sí, vale. O sea, me acabas de... Pues tú coge un vaso de agua lleno al ras, mete un hielo, el hielo va a flotar, déjalo 3 horas, vamos a ver cuánta agua se ha derramado. Si no se ha derramado nada de agua, quiere decir que aunque se deshiele el casquete polar, no va a subir el nivel del mar. ¿Estás viendo? Sí. Vale. Pero cuando Groenlandia se deshaga, que está sobre la Tierra, entonces sí que se va a subir el nivel del mar. Cuando la Antártida se deshaga, que está sobre la Tierra, entonces va a subir el nivel del mar. ¿Visto? Sí. ¿Ves esto? Es otra razón distinta. Pero la gente cree que cuando se deshace el Polo Norte ya está subiendo el nivel del mar. Pero espera, ¿cuál es la diferencia entonces entre el Polo Norte Porque el Polo Norte está flotando. No se apoya sobre un continente. Por tanto, está en el mar. Ah. Bueno, ya, ¿ves? Sin embargo, Groenlandia está sobre la Tierra, ¿verdad? Alaska está. Entonces, si ese agua, hielo, se cae al mar, Vale. ¿Vale? Pero además, cuando se caliente 1 grado la temperatura del mar, ¿qué va a hacer el mar? ¿Qué va a hacer el agua? Dilatarse. Entonces, ¿entiendes? Y si se dilata el agua más que la Tierra, en el mismo vaso va a subir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás viendo? Te digo, mecanismos físicos que son los que están influyendo en estas cosas. Sí, pero hay las falsas creencias que tenemos y que operan a la hora de percibir el riesgo. Porque si el periódico te está diciendo todos los días que es el cambio climático, las tormentas, pues siempre que hay tormentas el cambio climático, yo percibo el riesgo del cambio climático porque las tormentas se asocian al destrozo, ¿de acuerdo? Que hacen o lo que fuera. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nosotros podemos estudiar esos fenómenos, por ejemplo. Entonces te digo 5 niveles. Hay una profesora, una investigadora en Holanda que trabaja sobre ese campo, bueno, en el mundo, pero bueno, te voy a contar un artículo famoso de una persona que nosotros trabajamos sobre eso. ¿El cambio climático es real o no es real? Sí. Bueno, ¿te lo crees? Hay gente que no lo cree, negacionistas. Sí, pero eso siempre va a haber. Bueno, bien, pero vale, pero podemos crear un discurso negacionista. A lo mejor de las vacunas. ¿Entiendes? Sí. Segundo, ¿va a suceder o está sucediendo? La fantasía hasta hace poco era que venía, pero que todavía no había llegado. Y el cambio climático está desde el primer día que se empezó a generar una producción de energía que no te correspondía a la energía natural de la Tierra por su devenir propio, sino que había sido por intervención humana. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo eso está ahí. Entonces esa idea es o ya ha llegado o no ha llegado. Bueno, después ¿cuáles son las causas del cambio climático? Entonces, si yo sé las causas, que es lo que te estaba contando antes, es decir, por ejemplo, la gente no cree, una causa del cambio climático es el aislamiento de los edificios en nuestra sociedad. Si nosotros aislamos los edificios,
no necesitaremos tanta energía y por tanto consumiremos menos energía, porque lo que produce el cambio climático es precisamente el CO2, es decir, el CO2 y los hidrocarburos, fundamentalmente. Entonces, si nosotros no gastamos energía, y luego el otro es el metano, si comemos menos carne, habrá menos CH4 y por tanto la ganadería contaminará menos, que tiene un efecto muy contaminado, muy fuerte sobre el cambio climático. La gente no lo sabe, se puede comer todos los filetes del mundo. Y tú bajas ahí probablemente y no lo sabes. Bueno, ahora empieza a decirse un poco más. Claro, esos son efectos sobre el cambio climático. Pero esos son efectos verídicos. Claro, causas, pero la gente cree que son causas o no cree. Si tú crees que son una causa o no causa, es más probable que percibas el riesgo del cambio climático mayor o menor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Otros son las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático? Y entonces tú puedes creer que las consecuencias son brutalmente malas o que las consecuencias son que sube la temperatura un poco, pero bueno, esto sigue igual. Entonces, si tú crees que hay consecuencias, inclusive tú puedes creer que hay consecuencias que no son ciertas. Y sin embargo, esas consecuencias que no son ciertas pueden ser muy importantes para ti y por tanto percibir el cambio climático de una forma muy grande, aunque la consecuencia no sea derivada del cambio climático. O al contrario, hay consecuencias que son del cambio climático y tú no conoces y por tanto no percibes el riesgo en función de esas variables. Bueno, eso es una de las cosas que estudiamos. O soluciones. ¿Cuáles son las soluciones al cambio climático? ¿Tú crees que pagar más impuestos a la gasolina es una solución para el cambio climático? No, bueno, nada, lo mismo lo que digas. Nosotros sabemos, no lo digo yo, lo dicen los norteamericanos también, que pagar más impuestos por la gasolina reduce el cambio climático. Porque evidentemente la gente consumirá menos gasolina y si consume menos gasolina, ahora yo que soy el productor de gasolina no quiero que se paguen menos impuestos. O yo que, bueno, estos son los problemas políticos, pero sí, estamos hablando de los problemas percepción social de las... o tener más de 2 hijos produce cambio climático, no, produce cambio climático. Porque si yo tengo 2 hijos, consume más, y si tengo 3, todavía más. Entonces, esto es así, quieras tú o no quieras. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos se cree que se creía que esto mandar cohetes a la Luna y toda esta historia que producía efectos sobre el cambio climático, no los tiene. Pero está en la creencia, y entonces puedes estar a favor de los ¿cómo se dice? De los espacios del... de SpaceX y todo. Sí, ¿cómo se dice? A volar, no, se dirá invadir, ¿cómo se dice? Colonizar o estar en el espacio no afecta al cambio climático. Afectará a otras cosas, pero no al cambio climático. Bueno, pero creo yo que puede afectar hasta cierto punto en términos de que para mandar esos cohetes o mandar esas cosas... Bueno, todo afecta, claro. Vivir afecta. Pero afecta mucho más que tú vayas a estudiar a Harvard y venga todos los fines de semana a ver a papá y a mamá. Claro, eso afecta más. Los vuelos ahora, todo el mundo volamos. Ya, bueno, digo, todo el mundo no. Eso es una mentira. Sí. Un porcentaje muy elevado de la población mundial vuela. Y vuela por capricho. Total, por 50 euros me voy a Barcelona, me voy a Bath, o me voy a Londres, o me voy a París. Sí. Eso estás contaminando. Mucho. Ahora toda la población occidental está haciendo eso. ¿Tú crees que eso afecta al cambio climático? No. Hombre. No, pero si tú crees que afecta mucho o poco, es probable que el riesgo, la percepción de riesgo que tengas del cambio climático esté influida por ello. ¿De acuerdo? ¿Es esto? O otro aspecto es, ¿tú confías en las fuentes de información del cambio climático o no confías? Entonces yo no confío en los periódicos, si se mienten, los periódicos mienten. Entonces, los científicos se lo inventan. Entonces se lo inventan. Todo este tipo de... La confianza en las fuentes de información también afecta a la percepción del cambio climático. Hay una serie de variables. ¿Yo cómo veo el cambio climático? ¿Como una cosa inevitable o como una cosa que se puede evitar? ¿A mí me afecta el cambio climático? Si a mí no me afecta el cambio climático. Yo me voy a morir si ahora sin que me importe el cambio climático. Porque el cambio climático afecta a generaciones venideras, realmente. Algunos ahora como una inundación, pero también antes nos afectaba. ¿Estás viendo? Es a las generaciones venideras, cuando Andalucía sea un desierto y la gente que está en Andalucía no pueda vivir en Andalucía.
pero eso no voy a verlo yo, ni siquiera mi familia directa. Será los siguientes. ¿Estás viendo? Sí. Y luego es un fenómeno psicológico muy interesante, porque antes la psicología me afecta a mí. Se enciende la luz, miro. ¿Ves esto? Es decir, el estímulo lo ves y reacciono. Pero es un estímulo, que es el cambio climático, que es una construcción social y que no me afecta. Por mucho que diga la gente que le afecta, no le afecta. Es una construcción. Nadie ha visto el cambio climático. Como yo, si me enciende el ordenador, el móvil, lo miro. ¿Ves esta idea? Pero cuando, por ejemplo, la gente dice que igual es falso, igual es una cosa errónea, como dices tú, cuando la gente dice, joder, es que cada año en verano las temperaturas suben más y más y más. Pero la gente no sabe. Esto ya lo veo desde hace 300 años. Es verdad que suben, pero suben un poco, es verdad, pero es muy inapreciable. Si viéramos la curva, es muy inapreciable, más allá de la curva que yo veo y digo, es verdad. Y si la televisión me dice que era esta, pero si la televisión dice como el año pasado, ¿tú qué creerías? Que es como el año pasado. ¿Te das cuenta? Es decir, es una construcción social. Totalmente. No es real. Lo cual no quiero decir que no sea real, ¿entiendes? Que puede ser real, pero no para nosotros. Para nosotros se construye en el medio y el medio no la pone delante, entonces nosotros lo compramos. Y lo compramos unos mejor, otros peor, psicológicamente, y dependiendo de cómo lo compramos, actuamos. Pero eso no quiere decir que la responsabilidad del cambio climático esté en la persona. Eso es otro tema interesante en el caso del cambio climático. Es decir, la idea general es que si todo el mundo fuera bueno no habría guerras. Pero es mentira. Es mentira. Las guerras se producen por otras cuestiones que no tienen que ver nada con las voluntades de las personas, sino con las voluntades de poder que deciden en un momento. Ni los israelíes en general quieren que mueran los gazatíes cuando los ven así, ni los gazatíes quieren morir cuando ven a los israelíes, los israelitas. No, estamos hablando de otro problema que se decide en un contexto y se produce un efecto. ¿De acuerdo? No es. Si todos los israelitas fueran buenos, si todos los de Gaza no hubiera habido guerra, eso no existe. Si todo el mundo fuera bueno, no habría cárceles. Eso no es una utopía que no existe, no está en el ser humano. Pero nosotros no la creemos y nos parece que... Porque lo psicologizamos. Los fenómenos sociales los psicologizamos. Y decimos, pues todo el mundo sería bueno, pero joder, tú quieres tener este móvil, tiene que haber negros que trabajen baratito para que yo tenga este móvil, o no. Sí. Pues si no tengo el móvil. Y el negro entonces, pues de Guinea o de donde estén estos minerales, pues se tiene que fastidiar. Entonces estamos favoreciendo eso. Y yo lo favorezco, no lo favorece, es el sistema. ¿Quién lo dice? El que me lo vende, el que yo lo compro. Es todo un sistema de interacción muy complejo, muy complejo. Sí. No es. Entonces la psicología no puede resolver los problemas. Puede estudiar el fenómeno. Y puede decir, estas variables se relacionan, usted haga lo que quiera. Pero no puede, porque los fenómenos sociales o políticos se mueven en un nivel de la realidad que no tienen que ver nada con nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Evidentemente yo o tú somos millones de células. Sin las millones de células no existirías tú. Pero tú eres una realidad distinta a los millones, a cada una de las células. ¿Estás viendo? Sí. Esta es la sociedad. Cada uno somos como somos, podemos estudiarlo psicológicamente, pero la sociedad tiene unos comportamientos en el nivel social que no tienen que ver con el nivel individual, son de otro nivel distinto. Luego la psicología no puede resolverlo. La psicología puede decir cosas sobre cómo las células reaccionan o cómo las personas reaccionan, en este caso, ¿de acuerdo? Y entonces, sabiendo esto, vamos a ver cómo actuamos, pero a saber cómo, no puede dar la solución. Entonces, en el caso del cambio climático es obvio que la psicología no puede decir hay falsas creencias, debemos de evitar que haya falsas creencias, si usted quiere, debemos evitar que si la percepción del riesgo se relaciona con unas determinadas conductas y usted quiere cambiar esas conductas, usted tiene que provocar mayor percepción del riesgo, menor percepción del riesgo, etcétera. Pero no sabemos a ti, esto es otro problema distinto, pero bueno. Y a mí me interesa, volviendo un poco para atrás, mucho lo que dices de que hay muchas percepciones erróneas en el mundo del cambio climático, de que nos dicen una cosa pero en realidad no es así, nos quieren hacer pensar cosas. ¿Qué
¿Me puedes dar más ejemplos específicos de cosas que creemos que son causas o cosas que pasan sobre el cambio La climático? lluvia ácida. ¿Tú has oído hablar de la lluvia ácida? ¿La lluvia ácida afecta al cambio climático? La gente dice que sí. No te digo nada. Pero el cambio climático se produce porque se consume energía, y la transformación de energía se produce CO2, ácido nitroso y creo que es el oxígeno antroposónico, y eso es lo que produce el cambio climático. Punto. Ya está. Todo lo que favorezca eso lo hace. Pero la gente cree que es pues otra cosa. O cosas que pueden haber aprendido. Por ejemplo, en el caso de Serovic, que es un investigador muy importante de Yale, yo diría de los más importantes de grupos que yo conozco, pues evidentemente hace informes en Estados Unidos cada año, cada 2 años, con 6.000 personas, es decir, con muchísima gente, en donde observa las falsas creencias que van teniendo la gente y las creencias verdaderas. Y entonces, ¿por qué creencias falsas o verdaderas? Falsas porque no son las que dicen los científicos, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuáles son las verdaderas? Las que dicen los científicos. A lo mejor mañana las cambian, pero hoy por hoy dicen estas. ¿Usted las cree o no las cree? La ciencia dice esto. Entonces, no te puedo decir ahora más cosas. Antes, cuando estaba hablando, estaba pensando en otras. Ahora me ha salido la de el efecto invernadero. Nosotros hemos preguntado como 10, te podría enseñar algún cuadro en donde te sorprenderías y dirías, Dios mío, todas estas yo hubiera contestado que sí y son que no. Es decir, ¿y por qué? Pues ¿Cuál es la intención entonces de los medios de comunicación o el gobierno para hacerte pensar una cosa cuando no es así? No, es que yo creo que muchas veces ni los políticos lo saben. No, estos están en el mundo. O sea, yo no voy a decir que sean los políticos o los medios de comunicación en concreto, ¿entiendes? Sino la responsabilidad. Si yo tuviera que establecer el orden político detrás del medio, diría es que el periodista no se entera. Forma parte del discurso general, y entonces habla, hay una ola tal, el cambio climático tal, es uno como yo, que dice, el cambio climático se produce porque está viniendo muchas borrascas, y ya está. Y entonces, ¿eso es por el cambio climático? Pues todo es por el cambio climático, claro, el cambio climático es todo, es que el cambio climático es todo. Entonces, pero cuando yo te estoy diciendo por el cambio climático es que tú estableces una relación causa-efecto, borrasca, cambio climático. No, el mundo es un sistema y todo está cambiando por el cambio climático, todo. Sí. Luego todo se debe al cambio climático o nada. Estás viendo que es como una especie de, pero yo te focalizo. El ego, que somos los ciudadanos, nos focalizan. Y nos dice, esta borrasca, cambio climático. Sí, como directo, en plan. Y tú ya las has asociado, ¿verdad? Hay borrascas, cambio climático. Sube la temperatura, cambio climático. ¿De acuerdo? No, es la Tierra. Es que el cambio climático no es un fenómeno. Es un fenómeno global, que afecta a unas zonas más que a otras, pero a unas zonas les afecta de una manera y a otras de otra. Pero todos tenemos esa imagen. Bueno, es un tema que no te he comentado. En el caso del cambio climático, el cambio climático también está... Hay un fenómeno, por ejemplo, que estudio en inglés, en Surrey, el efecto de hipermetropía de los fenómenos ambientales. Esto a mí aquí no pasa, pasa allí. ¿Pero qué es ese fenómeno? Hipermetropía, que yo digo que lo que pasa lejos, digo que los fenómenos sociales pasan lejos y no me pasan a mí. ¿De acuerdo? Como si, porque eso me defiende a mí. Hay una especie de, bueno, también en lo social, pero en este caso los fenómenos sociales, ambientales. Entonces eso pasa en Argentina, en Chile y en no sé dónde, pero en España no. ¿Entiendes? Pero podría decir que esto en Madrid no pasa, pero sí en Barcelona, que es porque tiene mar. Es decir, que podríamos hablar de, no necesariamente... Es decir, los fenómenos ambientales son globales. Pero nosotros los percibimos indistintamente de cómo se perciba, nosotros nos defendemos, a nosotros no nos sucede, todos los demás sucede, ¿no? Yeah. Ese tipo de... Eso es muy humano. Claro, totalmente humano y totalmente social. Es decir, todo el mundo está muy contento en el país donde ha nacido, claro. Pero no porque sea mejor ni peor, sino porque ya le han educado para que ese país sea el mejor.
y le guste la bandera suya. Bueno, ¿y por la bandera? Pues un trapo. Pero el simbolismo te enseñan tal, te doman, y al final la bandera más bonita, la de tu país, o el himno más bonito, todo eso sí. Si nos enseñan el idioma, el himno, yo que sé, de Nepal, no nos emociona. Pero probablemente el de Estados Unidos lo oímos tantas veces en las Olimpiadas que lo reconocemos. Sí. Y esos son fenómenos sociales, ¿no?, que nos afectan. Y volviendo al tema de más psicología social, sobre todo, de salud mental, cómo afecta nuestro ambiente a cómo nos comportamos, nuestras emociones, etcétera. Claramente hay mucha relación en eso y creo que el COVID nos hizo darnos cuenta aún más de esto, ¿no? Porque estábamos más aislados y nos dábamos cuenta, pues, de todo muchísimo más porque estábamos aburridos. ¿Crees que eso nos ha afectado de alguna manera o ha cambiado algo? Nada. Poco. Un poquito. Yo solamente creo que en una cosa, que va a tener un cambio sustancial. Vamos a ver. El COVID nos mete en la cárcel. Pero luego salimos de la cárcel. La gente no lleva mascarillas. Yeah. La gente ahora sabe que hay gripe y si lleva mascarillas es más probable que no se ponga malo de constipado. Simplemente es más cómodo. Nadie lleva mascarilla. Muy poca población. ¿De acuerdo? No afecta. Y eso evidentemente afecta en aquel momento, lógicamente, claro. Si te meten en tu casa y no te puedes salir, pues te sientes mal. Pero llega un determinado momento, salimos a la calle y ya estamos. Pero, por ejemplo, en términos del ambiente, la gente pues trabajaba más en casa, etcétera. Eso es otro tema. Eso es el único tema en que ha cambiado, yo creo que va a cambiar. En Europa ya estaba inventado. En Estados Unidos no lo sé. En Europa estaba un poquito inventado, pero no tanto. Se inventa el teletrabajo. Y ahora hay teletrabajo. Es un fenómeno que se produce, yo creo, desde el COVID en mayor medida. Y el teletrabajo cambia la forma de vida. Y el cambiar la forma de vida puede tener un efecto sobre la vida de las personas muy importante. Te voy a poner un ejemplo para que veas, dicen los historiadores, preocupados por la ciudad. El cambio a través de la tecnología se cambia el mundo urbano, fundamentalmente a principios del siglo XX, porque se aparecen tres fenómenos. Uno de ellos es el ascensor. Sin ascensor no podríamos tener rascacielos en Nueva York. ¿Visto? Segundo, el tranvía. Yo puedo transportar a la gente de un lado para otro dentro de la ciudad y tú puedes vivir en Vallecas y venir a trabajar aquí. Claro, son los autobuses, pero lo mismo. Estás viendo que hay la movilidad. Entonces yo tengo necesidad de construir un urbanismo que pueda mover a las personas de unos sitios para otros, sí, y luego esas personas van a consumir, etcétera. ¿Visto? Y la tercera es el teléfono. Es decir, que yo puedo recurrir rápidamente a una llamada, decirle a uno, ven para acá, ven para allá, haz esto, no sé qué, sube, baja. ¿De acuerdo? Esos son los tres cambios tecnológicos que dicen los estudiaron el mundo del urbanismo de ya en los años 60 a 50, que hace que cambie, los que se dan cuenta de que eso es lo que ha producido el cambio en las ciudades. Entonces, nosotros ahora, te voy a poner este ejemplo que yo sí que creo, esto es lo único que creo, que el COVID puede haber cambiado y que va a cambiar. Y tenemos ya manifestaciones. Verás, es el proceso mezclado con otra idea, es el proceso, pero eso no es muy psicológico, esto es de otro nivel, ¿entiendes? Sociológico más que psicológico. Es la gente por razones personales puede querer hacer teletrabajo o no. Si yo hago teletrabajo, tú ya, esta entrevista me la haces por Teams, pues ya no por Google Drive, o ¿cómo se llama Google? Meet, por Meet, perdón. No nos vemos, yo no te conozco, pero yo te voy a contar la misma historia, o parecida probablemente. Luego entonces no necesitamos vernos. Luego, ¿a qué hora me la haces? ¿A las 10 de la noche en mi casa?
Si tú me dices a las 10:30 de la mañana has tenido que enfrentarte a un tráfico, a una ciudad, a una... Hay una hora punta que tienen que venir todos los que viven en la burguesía de Las Rozas, Alcorcón, Pozuelo, etcétera, etcétera, tienen que ir a Madrid. Luego tengo que tener una autopista para que bajen 300 coches por minuto. Tengo que tener trenes, tengo que tener metros. Si yo eso lo diluyo a lo largo del día, porque tú nada más que vienes 2 días a la semana a Madrid, a lo mejor no tengo que tener una autopista tan grande. A lo mejor no tienes por qué vivir en Pozuelo, puedes vivir en el Escorial, porque para 2 días, estás viendo, va a cambiar el mundo. Eso es una de las cosas que yo creo que va a cambiar, el teletrabajo. Puede cambiar el mundo, no digo que lo va a cambiar, pero es un elemento que puede cambiar el mundo. El teletrabajo, yo creo, sobre todo en los grandes países, no grandes países digo por ricos, donde vivimos de los servicios, de gestionar a los pobres. Las camisetas las haga otro. Nosotros simplemente una logística, te la mandamos por correo y la tienes en tu casa. Ahora alguien tendrá que hacer la camiseta, pero de momento eso está en Bangladesh o está en Nigeria, no sé dónde. Pero nosotros, por ejemplo, en España, que somos una empresa de servicios, un mundo de servicios, pues podría muchísimo trabajo hacerse en casa. Sí. Inclusive en la universidad. Llegar a serlo. O sea, ten en cuenta que yo empecé aquí repartiendo, bueno, y todavía se repite aquí en la facultad, dando 4 lecciones al día, la misma. Del siglo XIX. ¿No te das cuenta? Que no tiene ningún sentido. Bueno, entonces evidentemente esto va a cambiar, la tecnología va a obligarnos a cambiar y yo creo que ahí sí que va a cambiar el mundo urbano. Y luego hay otra variable que para los españoles es interesante, no los españoles digo... En la ciudad mediterránea, si te das cuenta, la ciudad mediterránea, especialmente la española, es una ciudad que está en torno a una plaza y de la plaza sale la urbanización. Sí. Y luego tenemos barrios donde tenemos plazas que reproducen la plaza mayor, para entendernos. Y nosotros vivimos en apartamentos. Cuando yo te digo, yo voy a mi casa, tú no crees que yo me... Bueno, no sé dónde vives ahora mismo. Si me has dicho que vives en el centro, tú no... tú estás pensando que yo vivo en un apartamento, sí. No que vivo en una casa, como si se lo dijera en Bath, que probablemente pensarías que no, vivo en una casita con un semidetalle o tal. Entonces, eso quiere decir que el mundo sajón, especialmente, y en Estados Unidos, en América Latina, etcétera, la gente vive en casas familiares. Nosotros vivimos en apartamentos. Pero si te das cuenta, cada día más en España y en muchos otros países, el fenómeno de aculturación norteamericano o sajón hace que la gente quiera tener su casita. Y vive en adosados, vive en no sé qué. Y eso es un tema... Es decir, yo no vivo en el centro, no vivo mirando al Retiro, pero tengo mi adosado en Pozuelo. ¿Visto? Es decir, entonces estamos cambiando el modelo de vivienda. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sé, pero de hecho yo cuando llegué a esta facultad hace 40 años no había ninguna casa aquí, era campo. Cuando te digo campo es que araban los tractores. No te estoy hablando de campo, araban los tractores. Había trigos. Y esto era una especie de 4 edificios que se hicieron. Pero yo, por ejemplo, percibo lo contrario, de que cada vez más gente quiere ir a la gran ciudad y entonces construyen más edificios más altos, con más apartamentos, etcétera. Las grandes emigraciones, por ejemplo, en España, se producen en los años 50 y 60. O sea, mucha gente vive en la ciudad, pero tú piensas en el mundo del chaboleo que había, bueno, claro, no pienses porque no lo habías visto tú, pero Madrid era una chabola entera. Una chabola. Y todo lo que era, en cuanto tú salías de la M30, y ya en la M30, eran chabolas hace 40 años. Chabolas. No te estoy hablando de casas, la gran mayoría eran chabolas. Ahora se han construido, evidentemente, pero eran chabolas. No, la emigración es mucho más potente. En el caso de España, depende, claro, ahora vienen emigrantes y hay que darles acogida, pero en el caso de los españoles que venían de Badajoz, Cáceres, no sé qué, Sevilla y Granada, o Jaén, a Madrid, o a Barcelona, o Bilbao, a trabajar en la industria que había en aquel momento. Y eso fue lo que hizo las grandes ciudades. Madrid era una ciudad muy pequeña.
en principio del siglo XX, bueno, en principio y en el año 50. Ya. Era pequeña. No. Si ves los índices demográficos, ahora están estabilizados. Prácticamente no crece Madrid. Aunque se hagan edificios grandes o lo que fuera. No. La gente... Esta es mi opinión, no lo sé. O sea, bueno, hay dos, opinión y observación. Toda la zona periférica de la carretera de La Coruña, que es la zona rica de Madrid, donde están las rentas per cápita más altas de España, la mayoría son casas bajas o comunidades de muy pocos vecinos con servicios comunes grandes. Sí. Eso era antes. Los ricos, hasta los años 60, vivían en Alfonso XII, frente al Retiro, en el barrio Salamanca. Ahora los hijos de esos van a vivir a Majadahonda, a Aravaca, a Las Rozas, a Las Matas, a... Pero no sé, o sea, igual es que lo veo desde otro punto de vista, pero para mí, como que los jóvenes lo que quieren es ir a las grandes ciudades, al centro, pero por causas como que está muy caro o lo que jóvenes, sea, se tienen que... ¿Jóvenes qué jóvenes? ¿Los que hacen una vida estable según las normas regulares de la sociedad o no? ¿O el estudiante de Erasmus? Es distinto. Es distinto, ¿entiendes? Es decir, una persona que va a comprar una casa para vivir 15, 20 años, porque va a tener 2 hijos, en nuestra sociedad, o un hijo, estamos hablando de otra cosa. Sí. Que tiene un trabajo estable y que gana como mínimo la pareja 5.000 euros. No puede comprar una casa en el barrio Salamanca, salvo que su padre le dé 500.000. Sin embargo, a lo mejor puede comprar una hipoteca en Pozuelo o en Majadahonda. Por eso, pero eso no es una decisión de que la gente quiera salir a Pero si la gente no quiere, aquí las decisiones siempre están condicionadas. La volición tiene una condición siempre. ¿Entiendes? Esto es, bueno, lo aprendes en psicología social. En psicología social todo el mundo cree que yo hago esto porque quiero. Y nosotros los psicólogos sociales sabemos que no. Nadie hace las cosas porque quiere. Es por la situación. Porque quiere y hay una situación. No solamente porque quiere, sino porque hay una situación. Yeah. Me quiero casar y quiero tener un hijo, y gano tanto, o no sé qué, o dónde están los precios. ¿Dónde está? Yo me voy a vivir ahora en un barrio periférico de una chabola y mi padre es un rico y yo le digo a mi padre que vive en una chabola. No, salvo que me reivindique frente a mi padre. ¿De acuerdo? Entonces me reivindico hacia mi padre y digo, no, pero yo voy a la chabola, no sé qué. Pero lo normal, llamémosle estadísticamente lo normal, la media, más 2 desviaciones típicas es que te vayas a un barrio donde socialmente vayas a ser aceptado. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, que la situación nos domina en la vida, en la gran vida. Este es un tema, estamos yendo, no se sabe qué, con la entrevista. Pero no, tú dale. Piensa una cosa, piensa una cosa. No es un psicólogo social, es un filósofo español, que a lo mejor no es tan importante, pero en España tuvo una frase acertada, además de algún texto relevante. ¿Quién eres tú? Yo soy yo y mi circunstancia. ¿Te suena? Bueno, lo dijo Ortega y Gasset. Es decir, yo soy yo, con la necesidad y mi circunstancia. Profesor, con esta edad, en este despacho, con esta persona aquí enfrente, hablando de no sé qué. Y en esta circunstancia, yo me estoy comportando. En otra circunstancia, cámbiame la circunstancia, voy a tener otro comportamiento. Y sigo siendo yo. Pero es que la circunstancia nos fuerza. Y hay circunstancias que no podemos quitárnoslas de la cabeza. Por ejemplo, hablar español, ser profesor o yo qué sé, o medir 1,67 de estatura. Eso soy yo. Y cuando te estaba haciendo la pregunta sobre cómo ha afectado el COVID, etcétera, también me interesa saber cómo ha afectado eso en nuestra percepción e interés en mejorar el interior de nuestras casas. Que ahora nos fijamos más en que entre luz, nos fijamos más en que tenemos que estar cómodos, que antes pasábamos porque pasábamos más tiempo fuera y ahora ya nos fijamos un poco más. Vale, hasta dentro de 50 años que no.
o 20 o 15 años. O sea, ¿crees que vamos a volver a como antes? Como antes, a otras circunstancias. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es obvio. Ahora, tener una terraza da un valor añadido a la vivienda. Sí. O sea, una persona que vive en el centro de Madrid y tiene una terraza, le da un valor añadido. Porque está recordando el COVID y dice, los que se salían a las terrazas y se ponían allí en la terraza o en el balcón a tomar un cafecito, a fumar un cigarrillo viendo el vacío de la ciudad. Bueno, claro, nunca, no había, yo diría, ¿para qué vale un balcón? Para nada, si nunca te asomas. ¿Cuándo te asomas? ¿Cuándo la gente se asoma a un balcón? Casi nunca. Nunca. Luego es un espacio infrautilizado. Puede ser decorativo, puede estar bien. O puede ser para ver una procesión, pero ahora ya no hay procesiones, nadie se asoma a los balcones. Los balcones inclusive a veces son tan estrechos que no tienen ni sentido. Pero con la pandemia, no tiene sentido. Y entonces ahora dices, con lo mal que está, si en la pandemia hubiera tenido un balconcito, habría salido allí a tomarme el té dándome el sol. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, ha influido. Pero yo creo que eso no influye mucho. Eso influye, son modas que han influido pero que van a cambiar. En un determinado momento las casas en Madrid tenían balcones, luego se han hecho sin balcones y la gente no pensaba que tenía un balcón era bueno o malo. No te estoy hablando de un ático, ¿vale? No te estoy hablando de un fenómeno. Sí, un balconcito. Un balcón, la terraza de 2 metros por 1, etcétera. Ahora tienen valor por el COVID, claro. Yo creo que sí, eso sí, pero no creo que sea definitivo o importante. Vale. Pero sí que crees que el cómo está distribuida una habitación, una casa, etcétera, influye en cómo nos comportamos o... Totalmente. Sí, claro. Sí, y hay algunos consejos o principios básicos sobre cómo influyen las cosas de, pues mira, en general la gente que no tiene luz en su casa pues suele deprimirse más o... No sé si deprimirse más, no lo sé. La verdad es que no estudio el fenómeno de la luz. Pero vamos a ver. Piensa una cosa. Vamos a hablar de la vivienda. El hecho de que todo el mundo está contento donde vive. Todo el mundo. Todo el mundo. Aunque tú creas que no. Vale. Pregúntale, te va a decir que sí. ¿Por qué? ¿Tú crees que un pobre puede decir que está contento de vivir en una casa de 60 metros cuadrados interior? No. ¿Por qué? Porque pobre. ¿Te das cuenta? Porque el duque de Alba estaría infeliz. ¿Estás de acuerdo? Es decir, son dos seres humanos, tan seres humanos que nacieron desnudos y se van a morir, seguro. Y hacen todas las mismas necesidades fisiológicas uno que otro. Por tanto, son seres humanos iguales. Más o menos iguales. Si uno dice que sí y otro que no, y otro que no, si le cambiamos los sitios. Porque uno se adapta socialmente. Es el mecanismo psicológico de la adaptación social, que es tremendamente injusto. ¿Te das cuenta? Porque al adaptarse, el pobre sigue creyendo que está bien y el rico quiere siguiendo que está bien. O sea, produce un valor ético injusto, pero los seres humanos somos así. Y eso produce otros problemas, que no voy a hablar ahora. Pero entonces, evidentemente, todo el mundo está, desde el punto de vista que estoy contando, todo el mundo está contento donde vive. Porque para el dinero que tengo, para el sueldo que tengo, para no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, pues esta casita está perfecta. ¿De acuerdo? Y el otro, pues el palacio, no sé qué. 2. ¿Por qué está contento? ¿Cuáles son los elementos que va a valorar? Va a valorar 3 elementos. El primero, el barrio. ¿En qué barrio vive? Eso es muy importante. El segundo es la casa en donde vive, el apartamento, la casa donde vive. Y el tercero, las relaciones con los vecinos. Te das cuenta que los de Pozuelo son todos iguales, ¿verdad? Bueno, cada barrio... No, los de Pozuelo. Piensa en los de Pozuelo. Ahora vamos a sacar a todos los de Pozuelo, dejamos solamente una familia y vamos a meter todos los que viven en la Cañada Real. Ahí. A ver cómo se sienten. Mal, desubicados. Los vecinos. ¿Te has dado cuenta? Los vecinos. No, cómo se siente el que se queda allí aislado. ¿Estás viendo? Sí, vale. Porque los vecinos es un elemento importante de las relaciones, de sentirte bien. O sea, hay 3 componentes que se estudian en psicología ambiental. Entonces, dependiendo de... Yo puedo estudiar la satisfacción residencial y ver cómo lo opera esto. Y después, dentro de la vivienda, cogiéndote la vivienda,
Evidentemente, la vivienda, tenemos una visión de que la vivienda... ¿Cómo es una vivienda? 3 habitaciones, salón, comedor, no sé qué. ¿Qué es esto? La vivienda tradicional clase media. Aseo, ahora es aseo y baño. Antes era uno, ahora ya aseo y baño hay que tener porque si acaso, ¿verdad? En una casa, 3 habitaciones, un salón y una cocina, ¿verdad? Esto es lo mínimo que hay que tener. 90 metros cuadrados, lo que sea. Vamos a pensar que es así. Es decir, creemos que eso ha sido siempre así. Y no ha sido siempre así. La gente, no había puertas en los palacios. Si tú vas al palacio de Oriente, ¿dónde están las puertas? ¿Te das cuenta? Tú vas por el pasillo y vas entrando a las habitaciones así. Porque el concepto de intimidad, no has visto baños, ¿verdad que no hay baños? ¿Dónde iban al baño? ¿Te das cuenta? No había baños. Defecaba el rey sobre un sitio, vete así sentado aquí defecando. Pero ahora nosotros tenemos la conducta privada, tan privada que nosotros tenemos, el único sitio donde tenemos un cerrojo es en el baño. Esto que nos parece que es, estoy hablando de ser humano, psicología, ¿estás viendo? Se construye en el contexto social. Sí. Entonces ahora en nuestro contexto social podemos decir evidentemente que tenemos que vivir, si vivimos hacinados o no vivimos hacinados y tal, eso nos produce estrés, o nos produce malestar, o nos producen problemas. O, por ejemplo, si yo fuera a tu habitación, mi hipótesis ahora es que tú en tu habitación, si eres soltera y vives con tus padres, en tu habitación tienes un peluche. Altamente probable. No lo sé. Bueno, no. Bueno, es altamente probable. ¿Por qué? Porque las solteras tienen más peluches, que lo sabemos a través de esto. Pero bueno, si tú has viajado mucho, pues tú tendrás tu habitación llena de tal. ¿Tú ves este despacho caótico? Este es mi despacho, el mío. No el tuyo, el mío. Y cuando entro aquí, me siento feliz. No, y el caos de uno es en la organización. Bueno, pero me apropio de ello, ¿estás viendo? Yo personalizo los espacios. Y yo cuando miro ese póster me acuerdo de aquel. Y cuando veo aquel que está caído me acuerdo cuando estuve en Lanzarote. Y aquella foto que no sé qué. Y esto es lo que tengo que hacer. Y es mi vida. En tu habitación está tu vida. ¿Visto? Y entonces el efecto de personalizar no solo dice cómo eres tú. Y cuando yo entro a tu habitación, yo me formo una forma de pensar de ti, sea buena o sea mala, sea cierta o no sea cierta. ¿Estás viendo? De la manera que cuando tú entras a este despacho. Si este despacho ahora hubiera sido de otro profesor, tendría otra distribución distinta, y tú habrías pensado de ese profesor lo que fuera, que sería verdad o mentira, pero distinta a la que has pensado cuando has entrado aquí. No porque esta sea bueno, sino porque esta es la mía. Y nosotros proyectamos cuando... Entonces eso está muy estudiado, bastante estudiado, ¿no? Como no para mejorar, no me preguntes para mejorar, sino para saber cómo la gente atribuye la personalidad. Si hay libros, no hay libros, si no sé qué, si no sé cuánto, toda esta historia. Y luego, evidentemente, también la territorialidad, ¿no? Imagínate la habitación. Si yo cierro la puerta, todo el mundo llama. Si la dejo abierta, entra. Pero si yo tengo la puerta abierta y yo tengo una mujer que trabaja en mi casa y tengo la puerta de mi dormitorio abierta, no se le ocurre entrar en mi dormitorio. ¿Verdad que no? Porque sabe que hay una barrera. Aunque no hay barrera. ¿Te has dado cuenta que no hay barrera? Pero ella sabe que hay una barrera social. Y entonces desde fuera me va a decir, oiga, ¿puedo entrar? ¿Sí o no? ¿Estás viendo? Si una madre si una hija tiene la puerta cerrada y es la madre, en su habitación la madre entra sin preguntar. Hasta que tiene la hija 18 años, 15 años, no sé qué tal, y entonces a lo mejor tiene que preguntar. ¿Visto? Es decir, hay toda una serie de barreras, de fenómenos que se pueden estudiar, que se han estudiado. Algunos clásicos, como por ejemplo este que te he dicho del cuarto de baño. El cuarto de baño es el sitio privado más importante que nosotros tenemos en nuestras sociedades actualmente. Y entonces el cuarto de baño tiene pestillo. Uno no se siente cómodo si no hay pestillo. Sí. Pero pestillo y un cristal translúcido o un roto arriba que pase el olor y el sonido. No, ¿verdad? Hay que ir al cuarto de baño sin ser visto ni oído. Pero no solamente ni visto ni oído. Mejor.
sin saber siquiera que estoy en el cuarto de baño. ¿Visto? Mecanismo psicológico del uso del cuarto de baño. Bueno, hay cosas de estas. Los arquitectos, esto que te acabo de decir es un sentido común, evidentemente hay estudios y tú, si fueras arquitecto, algo de esto sabes y ya lo harías sin preguntar a un psicólogo. ¿De acuerdo? Te voy a poner otro ejemplo, ahora que está cambiando. Un tema interesante, yo no he trabajado sobre ese, aunque estos otros que te he contado sí. Pero mira, cuando tus padres eran jóvenes, tus abuelos, si eran cristianos, se reunían a rezar el rosario. Tus padres ya no rezaban el rosario, probablemente. Pero ¿sabes cómo se reunían con tus abuelos? En torno a la televisión, porque eran burgueses y tenían una televisión. Luego vinieron las clases más clase media y compró también televisión. ¿Y cómo es el salón? ¿Te has dado cuenta cómo es el salón? Centrado a la televisión, ¿de acuerdo? Y esto los hace felices. Hoy día ya no pasa esto. ¿Cuántas televisiones hay en tu casa? A lo mejor ni hay. Yo tengo una colega que dice, yo no tengo televisión. Coño, ¿no tienes televisión? No tengo cable. Cada uno me dice con el móvil, con tal. Tú vas al móvil, tal, y tienes hermanos, el otro... No, yo estoy viendo la serie, no sé qué, yo tal, no sé cuánto, con mi móvil, con tal. Joder, y la televisión. Entonces todavía mantenemos un poquito ese orden. ¿Te has dado cuenta? Todavía, si tú vas a las casas, ves que la televisión todavía ocupa un puesto relativamente importante. La radio, no, ¿verdad? La radio no se sabe dónde está, ya ni está. Dentro de 10 años, pongamos por caso, ya no van a venderse televisiones de esa manera. No digo para los bares, no sé cómo, pero estás viendo que va a ser menos. Y entonces la organización de la vida familiar es distinta. Sí, y lo mismo ha pasado con los teléfonos fijos, por ejemplo, que ya no existen prácticamente. Pero... Y a cualquier pobre y cualquier rico tiene un móvil. O sea, porque esto es lo que te hace persona. ¿Sabes lo que te hace persona? Un móvil. Un móvil. Da lo mismo si eres pobre de la calle de pedir, del no sé qué, del África o Bill Gates. Da igual quién seas. Tienes que tener un móvil. Esto es lo que te hace persona. Y, joder, me ha parecido muy interesante lo que dices de la tele como núcleo familiar. Organizador de la vida familiar, claro. ¿Cuál crees que va a ser el siguiente entonces? Porque ahora nos estamos como individualizando mucho con el teléfono y tal. ¿Va a haber ese núcleo familiar? ¿Va a ser otro o es que lo vamos a perder y ya me estás haciendo unas preguntas que yo desde luego son las que se me ocurren a mí, que me encantan, pero no tienen base científica. No, te estoy preguntando por tu opinión. No sé. O sea, no lo sé. Evidentemente la familia va a desestructurarse, como la conocemos ahora. O sea, ahora, vamos a ver. Sería impensable. O sea, yo viví con una mujer sin estar casado y era duramente criticado. Y la presión social me llegó un momento en que me tuve que casar. Sí. Yo tengo discípulas mías que tienen 3 hijos, que no están casadas. No pasa nada. Nada. Es que ni se dan cuenta de ello. Eso todavía viven en casas y tal, pero lo que quiero decirte es que evidentemente la vida va a cambiar a sitios que es difícil que nosotros... Es decir, vamos a ver... Leonardo podía pensar que el hombre podría llegar a volar, ¿vale? Podía pensarlo. Pero si Leonardo levantara la cabeza y nos viera, ¿tú te imaginas? Leonardo da Vinci viniendo aquí diciendo esto así, calefacción, despachos, no sé qué, tú viniendo aquí a hablar conmigo sin autorización paterna y tal, y tú que una mujer, pero una mujer, ¿cómo va a venir a hablar con un varón, el profesor, y tal? Si no podía ni escribir un libro. Yeah. O sea, no lo podemos imaginar. Es muy difícil. Yo creo que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Totalmente, creo. No sé cómo es, pero no me preguntes, pero va a cambiarlo. Va a cambiarlo. Porque va a tener una capacidad tan potente de hacer muchas de las tareas que los seres humanos hacen y que les cuesta muchísimo esfuerzo hacerla, que un ordenador... Mira, te voy a poner un ejemplo. En el año 1930... más o menos Thurston inventa el análisis factorial, que es un tipo de análisis estadístico. No había máquinas de calcular, como mucho esta. Como mucho. Si se confundía en una multiplicación y daba una vuelta más, todo se fastidia. seguía. ¿Tú te
crees? Volví a repetir cuando llevaba 5.000 y se da cuenta que la 300, bueno, pues a ver si no sé qué. Muchas veces harían esto, ¿verdad? Porque no podemos, tenemos que asumir los errores, tal. Cuando yo hice la tesis doctoral, en hacer un análisis factorial podía tardar 3 días. Y había ordenadores, pero lo llevaba a un sitio, lo hago tal. Yo ahora un análisis factorial lo hago 50 en una tarde. 50. Y no me gusta, no sé qué, no, otro. Porque esto es... El ordenador que había en la Universidad Complutense cuando yo hacía la tesis doctoral era menos potente que este móvil. En el año 1982. Me lo creo, perfectísimo. No, ya sé que te lo crees, pero quiero decirte, ¿cómo ha cambiado la vida? ¿Me entiendes? Tú estás en paz. Y tú... Mamá, ¿cómo se hace una tortilla de patata? Espérate, niña, espérate, mira el aceite, tal, no sé qué. Oye, mamá, que me duele la cabeza, ¿qué hago? Oye, papá, mira que no sé qué. Oye, mira, papá, tengo que hacer no sé qué. Tú que sabes muy bien hacer el pisto, ¿me puedes enseñar cómo se hace la paella? En el año 80 y tantos, en Inglaterra una carta o un teléfono de vez en cuando, que costaba un dineral, o una carta, hasta dentro de una semana o 15 días que llegue, que ya me había muerto, pues es decir, otro ritmo, otra vida. No, yo eso... Entonces, ¿cómo es la vida? Chiara, ¿cómo es la vida? ¿Entiendes cómo será la vida? Vosotros, yo me doy cuenta, yo tengo una hija de 32 años, yo os veo, mi hija conoce el mundo, está en el mundo, en todo el mundo. ¿Cómo es el mundo? ¿Qué es esto? Vivir en paz, estudiar en paz. ¿Tú te das cuenta? Estudiar en paz en el siglo XX, no te estoy hablando hace muchos años, el siglo XX, 1980. ¿Cuántas universitarias? Mujeres. Hombres había 2. Mujeres, ninguna, que estudiaba en paz. No. Españolas, ninguna. De 30 millones que había, de los 20 los que hubiera. ¿Visto? Nadie. Ahora, no es que no seas excepcional, que lo eres, pero... Hay más. Muchas, hay más. ¿De acuerdo? Hay más. ¿Cómo será la sociedad? ¿Te imaginas ir en avión? Claro, a principios del siglo XX no había aviones. Viene la Primera Guerra Mundial, aparecen los aviones. Para la guerra, hoy día, bueno, ya hay cohetes que nos llevan a la luna, tal, no sabemos. Estamos en la ciencia ficción, eso es en la ciencia ficción, no podemos decir los científicos. Ahora podemos jugar con ello, claro, pero seríamos Julio Verne. ¿Y tú tienes alguna predicción? Esto, obviamente, no estoy hablando de ciencia, estoy hablando de pura opinión, imaginación personal. ¿Hacia dónde se dirige la sociedad? No te estoy hablando de tecnologías que vayan a aparecer, te estoy hablando de cómo nos comportamos. No, yo espero que haya una gran guerra. ¿Una gran guerra? Para que cambie, si no, no cambia. Las revoluciones se producen por la violencia, porque si no, hasta ahora por lo menos, los que tienen el poder no lo sueltan. Entonces, el orden es este, digo, desde el punto de vista social. Entonces, el orden es este. Si queremos un nuevo orden, hay que arrebatar ese orden a alguien que lo tiene para que lo cogen otros. ¿Y eso solo a través de las guerras? Sí, nada más. No te quepa la menor duda. Vamos, a mí la revolución solamente se puede hacer, es decir, la revolución es cambio de la sociedad, es a través de la guerra. Nadie suelta. ¿Y dirías que se requieren estas revoluciones para que avance la sociedad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A alguien le toque mala suerte. Pero creo que sí. No sé, no tengo razones muy serias, pero lo que veo, es decir, esto es el poder, el que tiene el poder no lo suelta. Y el otro lo quiere. ¿Y ahora qué hacemos? Dámelo por favor, ponerte en evidencia y accedo a ello hasta un determinado nivel. Hay un nivel en el que digo, no, hasta aquí. Este es un problema y un estudio hecho, imagínate esto, bueno, en Estados Unidos se ha estudiado mucho este tema, ¿no? sobre el desarrollo sostenible, cuando se hablaba sobre ese tema, que ahora ya no se habla, que era una moda, bueno, es un problema tremendo, pero que ahora ya no se habla de desarrollo sostenible. ¿Cuál era el desarrollo sostenible? ¿A qué te refieres? ¿Desarrollo sostenible? Sí. Es que ahora se dice Agenda 30-30.
o 2030, no me acuerdo, 2030, ¿entiendes? Es decir, el desarrollo sostenible es que no se puede gastar en nuestra generación más de lo que se va a recuperar para las generaciones futuras. ¿De acuerdo? Es decir, que si nosotros gastamos un quantum X, cuando nos desaparezcamos nosotros, la generación futura tiene que estar teniendo la X. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Eso es el desarrollo sostenible. Pero, que eso es una cosa de la ONU en el año 1987, bueno, un tema importantísimo, importantísimo. O sea, se ha escrito, no te puedes imaginar. Luego se cambia por el concepto de 2030, la Agenda 2030, porque se hacen eufemismos, en la ciencia se hacen eufemismos para la gente, para no perder la situación. Entonces, claro, es un concepto global, porque imagínate que Estados Unidos gasta X y produce los X a la generación siguiente, pero ¿quién se lo ha comido todo? Estados Unidos, todos los demás somos unos miserables. ¿Ves esta idea? Por tanto, la idea es global. Y por tanto hay que dar preponderancia, se dice, a los pobres frente a los ricos. Pero ¿te imaginas ahora que los Estados Unidos, en vez de comer 3 hamburguesas a la semana, comieran una? Nada más. Porque los negros tienen que comer de África alguna. ¿Estás viendo? Sí. Porque son seres humanos. Y las hamburguesas que hay en el mundo son 100.000. ¿De acuerdo? Y el planeta nos da más de 100.000. ¿Tú te imaginas eso? Que ahora no tengamos el móvil, este móvil. No, nosotros tenemos que tener un móvil peor, porque no puede ser para que todo el mundo tenga un móvil bueno, o todo el mundo tenga calefacción en su casa o aire acondicionado en su casa y coma todos los días judías, y coma todos los días lentejas, o coma carne, o coma... ¿Tú te das cuenta? Eso no es posible, ¿verdad? Los que no lo tienen y lo quieran el día que lo quieran, es imparable. ¿Tú ves la inmigración? Es imparable. ¿Tú no te das cuenta que la inmigración es imparable? Ya puedes poner fronteras y más fronteras, y que son unos mafiosos y que son no sé qué, un sidario mismo, di lo que era, y poco más. Esto es lo que pasa ahora, pero eso es nuestro orden. Otro orden, no lo sé. Otro orden, yo no creo nada más que sería a través de un cataclismo, una conmoción. No se puede, nadie cede. Voy a cederme este despacho. Joder. No, es que fue así. Es decir, tú piensas que las guerras son los que cambian. Y para bien o para... Las guerras siempre ganan. No, cuando se gana la guerra, se acaba la guerra, el que gana siempre es bueno. Mientras que bueno. ¿Entiendes? Da lo mismo quien sea. El ganador siempre es bueno. Y se escriben las cosas de acuerdo con el ganador. Y creo yo que antes había... O la ganadora. Antes había muchas más guerras, o eran más comunes, de pues una tras otras. Obviamente guerras más pequeñitas, y luego pues fue la mundial, etcétera. Y cada vez hay menos guerras. ¿Tú crees que debido a que hay menos guerras, que es bueno en términos de que, joder, no queremos... Yo no sé si hay menos guerras. Bueno, hay algún libro que no habla de eso, no lo sé. De la guerra mundial, claro, estamos hablando de la guerra mundial. Y luego las guerras eran en Europa. Pero las guerras que había en China, tú no sabes, ni sabemos. Y las guerras que había en la India, y las guerras tribales del Amazonas, y las guerras, ¿entiendes? Las guerras que hay ahora en África. Ahora, las guerras del Yemen han empezado a ser, pero que llevaba ya años. Y las guerras son las que nos dicen los medios de comunicación. La realidad no es la realidad. ¿Sabes cuál es la realidad? La que tienes en la cabeza. Que cada uno tiene. Que cada uno la tiene, y nosotros compartimos una realidad que nos dan los medios, ¿de acuerdo? Pero tú de la guerra del Sudán, ¿qué sabes? ¿Existe? ¿Sabes? No. Claro, no existe la guerra del Sudán. Es decir, esto, pero podríamos decir que probablemente a lo mejor hay menos guerras que antes. Pero joder, es que en un mes han matado a 25.000 personas en Gaza. 25.000 o 30.000, porque están todavía muchos metidos debajo. 30.000 personas han matado en Gaza. Wow. Eso en la guerra de los 30 años a lo mejor nunca sucedió, ¿entiendes? Es decir, 30.000 personas. Ya. El poder destructivo de nuestras guerras, no sé cuántos habrán matado en Ucrania, pero desde luego a lo mejor 10.000 o 15.000 fácil. Sí, ¿Vale? O sea que básicamente igual antes pensábamos que había más guerras pequeñitas, pero es que ahora... Pero eso que nos lo han dicho, ¿entiendes? Pensábamos, o sea... Porque, ¿qué es para nosotros la guerra de los 100 años? Nosotros cuando vivimos la guerra de 100 años, yo cuando me represento 100 años en la guerra. ¿Tú te crees 100 años guerreando? No. Un año...
Segundo, ¿cómo era una guerra? La guerra antes, el rey estaba al frente de la batalla. Carlomagno iba al frente, o Alejandro. Ahora, Biden está al frente de la batalla. No. Claro. O Putin, si me da igual. O sea, quiero decir, no están. Netanyahu. Venga, que se maten. Y sin embargo, es decir, que ha cambiado. Evidentemente antes, los muertos son los muertos. No sé si hay más o menos, eso no lo sé. Pero antes era como mucho más el cuerpo a cuerpo. Ese sentido de la guerra era el cuerpo a cuerpo. Y ahora es una cosa anónima. Un avión que va... Entonces tú imagínate Nagasaki y Hiroshima. ¿Te imaginas? Un avión que sale, que va a matar a 100.000, que los va a hacer desaparecer de un bombazo y va volando. Y hay un individuo que ha dicho, a por ellos. Y tú estás aquí hablando conmigo, haciéndome una entrevista. Y hay un individuo que a 6.000 kilómetros de aquí ha decidido que tú y yo vamos a desaparecer. No que nos vamos a morir, desaparecer. La energía que se va a desarrollar va a ser de tal nivel que nos va a evaporar. Joder. Ahora dime que no éramos violentos. A ti y a mí sería desastroso, ¿verdad? Pero para la humanidad, hasta nos parece... Lo estamos hablando aquí como una anécdota. No, si le pasa a otro, a ti te da igual. No, pero quiero decir que pero la humanidad tampoco se conmueve. ¿Te entiendes? Que ahora mismo la humanidad no se conmueve. Yo no me conmuevo por eso. No me conmuevo, puedo parecer un desastre, no sé qué, pero yo no me conmuevo. Ya. ¿Tú te imaginas en Gaza? Vives una tipa que ha nacido en Gaza porque te ha tocado Gaza, a ti te ha tocado Gaza, hija mía, no te ha tocado a mí, y a mí en Gaza. Ni soy de jamás, ni quiero jamás, ni nada. Y trato de comer todos los días. Y no sé dónde meterme. Me han cortado el brazo, al otro lo han empezado, no sé qué tal. Joder, están... Netanyahu no, porque es que si no saca los de jamás, porque los jamás no sé qué... Los aviones, los que vayan allí, tal, los matamos. Y nosotros, yo que voy a las manifestaciones, me manifiesto en contra. Pero aquí, yo aquí. Bueno, Netanyahu es malo, muy malo. Aquí. Hay otros que les parece bueno, pero yo que digo que es malo, estoy aquí tan tranquilo hablando contigo. Ayer, después de la manifestación, me fui a comer y me fui a dar. Es decir, que, bueno, esto es un tema... Joder, es que hay mucho para hablar. Para hablar y para vivir, esta es la vida, esta es la puñetera vida. Y... Bueno, ya para acabar un poco la entrevista, ¿hay algún otro tema que te interese mucho o que hayas estudiado mucho, aparte de los que ya hemos hablado ya? Mira, en psicología ambiental, para retomar un poquito porque claro, hemos estado hablando todo menos de psicología ambiental, pero de psicología ambiental yo empecé trabajando sobre mapas cognitivos, después trabajé sobre satisfacción residencial mucho, dirigí una tesis doctoral, luego otras varias, luego sobre la vivienda. También he dirigido varias tesis sobre la decoración de la vivienda, la personalización de la vivienda, sobre todo este tipo de la vivienda, sobre la percepción del riesgo, qué es la percepción del riesgo, cuáles son las dimensiones en las cuales percibimos los riesgos, qué es la percepción del riesgo. Después, y luego he trabajado sobre esto que te he comentado, sobre el cambio climático, la preocupación ambiental, ¿no? Desde un punto de vista psicológico, creo que no he trabajado sobre más cosas. Vamos, son los temas que yo he trabajado de una forma sistemática. Y no mucho más. Decirte que esta disciplina pues que es apasionante, que está muy bien, que si te gusta y si disfrutas y tal, en la investigación. Pero que cualquier investigación de carácter psicosocial o de carácter psicológico, si te gusta, es lo mejor que te puede dar el mundo. El mundo de la vida es, si tú eres una investigadora y vives de eso, es altamente probable que tú tengas en este aspecto profesional, una gran dosis de felicidad. Porque investigar es aprender. Aprender siempre es una motivación y interesante para el ser humano. Y si te pagan por ello, como a mí me han pagado toda la vida, pues y no tenía que mendigar, sino que podía comer todos los días lentejas judías y garbanzos,
pues es lo mejor que te puede pasar. Esto yo lo que diría para mí, de mi vida profesional. Totalmente, totalmente. O sea, encontrar lo que realmente te motiva es que es una alegría. O sea, Ya, pero, no si trabajas en la investigación es como un reto permanente, porque siempre hay algo nuevo que no sabes, algo que tienes que aprender. Te lees, joder, y esto no lo había caído, esto no sé qué, todo esto que en el, o sea, la sorpresa es altamente probable. Digo desde el punto de vista profesional, no digo desde el punto de vista vital, que la vida también da muchas alegrías o muchos sinsabores, la vida. Pero desde el punto de vista profesional, el que investiga tiene esa es la curiosidad. La curiosidad satisfecha, o la curiosidad que no conoce y de repente uno dice, no, este fenómeno que uno se da cuenta muchas veces. O sea, no solamente, o sea, yo me leo un artículo y empiezo a leerme un artículo y de repente me lo empiezo a estudiar y digo, joder, y esto, y no había entendido, y esto. O sea, que empiezas a entender cosas del mundo o de la investigación que te da muchas satisfacciones. Yo creo que es de las cosas que más satisfacción te da. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que yo creo que las personas más felices son las personas más curiosas, en términos de que no sé si más felices, te da felicidad. Más felices no lo sé, no, porque también el ser buen... Hay gente que es feliz con poca ambición, porque tú puedes... Es que la felicidad, yo no sé si digo satisfacción, la felicidad, porque si yo quiero el premio Nobel porque soy un investigador, a lo mejor soy muy infeliz. ¿Estás viendo? Uh-huh. Porque claro, si la meta en mi nivel de aspiración no se corresponde con mi dato de realidad, o sea, un catedrático muy famoso de la Universidad Complutense de Madrid, que quiera ser premio Nobel y lo ponga como un objetivo máximo en su vida, lo tiene crudo. ¿Estás de acuerdo? Sí. No va a llegar. Altísimamente, con una probabilidad del 99,9% no va a llegar. Luego, como la ponga ahí, la ha liado. Si la ponen ese refuerzo, no, se ha confundido. ¿De acuerdo? No, es el valor intrínseco en sí mismo de la satisfacción del descubrir o del conocer. No tanto el del logro del estatus. El logro del estatus, para ser feliz en el logro del estatus tienes que definir bien el estatus en donde estás. Es decir, ¿es posible que yo consiga esto? Porque puedes proponerte una cosa que es imposible y por tanto te va a hacer infeliz. Sin embargo, en el conocimiento no, porque el conocimiento es, tú no sabes lo que vas a conocer, porque lo que vas a conocer está por venir, ¿de acuerdo? Y tú vas descubriendo el conocer, ¿de acuerdo? Y entonces es el proceso ese el que yo creo que el que te hace feliz. Vamos, o te enreda, es como a otra gente que le gusta la maquinita y está con la maquinita, pues esto es lo mismo. ¿Y tú que has estado siempre en el mundo académico, dirías que es algo genérico, de que tus compañeros, todo el mundo que has conocido suele tener esa ambición? No, depende, hay de todo. No, vamos a ver, todos los profesores de universidad más o menos lo sienten en algún momento de su vida, porque siempre están hablando del conocimiento. Quiero decir, para que te hagas una idea, todos. Hay una cosa que los alumnos creéis, que existe la ciencia infusa. Bueno, hasta yo también lo creo. Es decir, que cuando uno habla sabe. No. Para que yo pueda hablar todo esto que te he contado, tengo que haber tenido una experiencia de vida. Anteriormente a esta experiencia de vida yo no podría haber hablado, ¿vale? Entonces cuando yo bajo a clase, cuando un profesor baja a clase y explica, aunque sea muy torpe y muy mal profesor, el peor profesor, ha tenido que leer algo ha tenido que aprender. ¿De acuerdo? Por tanto, antes de aprender eso estaba en un estadio anterior. El paso de ese paso anterior al paso de saber algo es un aprendizaje que siempre da satisfacción. ¿Visto esto? Es decir, yo no sé cuánta, unos más, otros menos, esto será muy variable. Pero evidentemente todo el mundo tiene esa satisfacción de haber aprendido. Eso estoy seguro. Es decir, si tú te lees algo que no entiendes y lo lees y lo entiendes, te da gusto. Si eso te pasa muchas veces, si tú tienes más afición o menos, habrá variaciones. Pero que te guste, vamos, lo que te dé satisfacción seguro.